La pregunta salió en voz baja, en un garaje que olía a aceite y a años de certeza masculina. ¿Se supone que este motor quema vapor de agua durante medio segundo? El silencio se apoderó del lugar. Luego comenzaron las risas, profundas, burlonas, de esas que te hacen desear no haber abierto nunca la boca. Lo llamaron de todo, lo convirtieron en un espectáculo. Trataron su curiosidad como si fuera lo más estúpido que habían escuchado en su vida. Pero Marcus Williams no era estúpido. Tenía 13 años, grasa bajo las uñas y una mente que funcionaba de formas que ninguno de esos hombres adultos podía comprender. Creían que se estaban riendo de un niño ignorante. No tenían idea de que estaban burlándose del hijo del hombre que diseñó el mismo motor que ellos no podían arreglar. Y mucho menos sabían que el chico callado en la esquina estaba a punto de destapar una conspiración tan enorme que sacudiría a toda la industria energética. Pero antes de volver a eso, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo hoy. Y si estás disfrutando estas historias, asegúrate de estar suscrito. El aire de la mañana en el distrito industrial llevaba el olor del diésel, los gases de escape y el metal frío. Mitchell's Auto Works se encontraba al borde de la zona de carga, un enorme almacén con puertas enrollables lo suficientemente altas como para tragarse camiones de reparto. El suelo de concreto estaba manchado por décadas de aceite, fluido hidráulico y ese tipo de suciedad que nunca termina de desaparecer. Maquinaria pesada abarrotaba cada rincón. Bloques de motor colgaban de polipastos de cadena como gigantes dormidos. Chispas de soldadura iluminaban de vez en cuando las zonas más oscuras, donde los hombres trabajaban en chasis demasiado grandes para moverlos. En medio de todo ese ruido, metal y masculinidad, había un chico que no encajaba. Se llamaba Marcus Williams y tenía 13 años. Delgado de una forma que sugería que había crecido más rápido de lo que sus comidas podían seguir. Sus manos ya estaban negras de grasa, a pesar de lo temprano de la hora. Llevaba las mangas arremangadas hasta los codos en una camisa 2 tallas más grande. Mientras los hombres a su alrededor bromeaban, maldecían y lanzaban herramientas sobre los bancos de trabajo, Marcus permanecía en silencio. Observaba, estudiaba, absorbía todo como una esponja que se empapa de agua que nunca debió tocar. En realidad, no se suponía que estuviera allí, oficialmente al menos. El taller no contrataba niños y, desde luego, no tenía ningún programa de aprendizaje juvenil. Marcus estaba allí porque su madre, Diana Williams, limpiaba oficinas 3 edificios más allá, en el mismo parque industrial. Comenzaba su turno a las 5 de la mañana y no terminaba hasta casi la hora de la cena. Dejar solo a un adolescente durante 12 horas al día en su vecindario no era una opción, así que hizo lo único que pudo. Pidió. En realidad, suplicó al capataz de Mitchells que dejara a su hijo quedarse en una esquina después de la escuela, sin estorbar, haciendo la tarea, simplemente estando a salvo. El capataz, un hombre corpulento llamado Roy Brennan, con barba gris y aliento perpetuo a café, aceptó con una sola condición. El chico no debía tocar nada importante. Podía barrer si quería, ordenar tornillos, limpiar herramientas. Pero el trabajo de verdad era para los mecánicos de verdad. Marcus aceptó esas condiciones. Durante 6 meses cumplió su palabra. Técnicamente no tocó nada importante. Solo observó las cosas importantes con más atención de la que nadie imaginaba. Su pago no era un sueldo. Eran sobras del camión de comida que pasaba al mediodía. Eran piezas de desecho que el taller iba a tirar de todos modos. Era el permiso para existir en un espacio donde podía aprender cosas que ninguna aula de su distrito escolar mal financiado le enseñaría jamás. Y Marcus aprendía rápido. Aprendió que Tommy Preston, el mecánico más ruidoso del taller, siempre apretaba demasiado los tornillos y luego culpaba a las piezas cuando algo se rompía. Aprendió que el elevador hidráulico del puesto 3 tenía una fuga lenta que todos ignoraban, hasta que fallaba en el peor momento posible. Aprendió qué hombres realmente sabían lo que estaban haciendo y cuáles solo hacían ruido para ocultar su confusión. Pero más que nada, Marcus aprendió sobre el motor que nadie podía arreglar. Había llegado 5 semanas antes en un remolque de plataforma, cubierto con una lona gris y asegurado con más correas de las que parecían necesarias. El equipo de entrega no quiso decir quién lo había enviado.
solo que se trataba de un contrato privado y que al taller se le había pagado por adelantado para hacerlo funcionar. Nada de trabajo de detalle, ningún cuidado estético, solo hacer que la cosa fuera operativa. Era enorme, construido a medida. Solo la carcasa debía pesar unas 400 libras. Y los componentes internos no se parecían a nada que la mayoría del equipo hubiera visto fuera de maquinaria industrial, agrícola o motores marinos. No parecía algo que perteneciera a un coche. Parecía algo que alimentaba el generador de un pueblo pequeño. Roy se lo asignó a sus dos mejores hombres. Carter Wells, un mecánico veterano que llevaba trabajando con motores desde antes de que Marcus naciera, y Jamie Brooks, un tipo más joven que había pasado por un concesionario y hablaba constantemente de sus certificaciones. No lograban descifrarlo. El motor arrancaba, giraba y cobraba vida con un sonido casi normal durante 30 segundos. Luego la temperatura se disparaba, el manómetro de presión oscilaba de forma descontrolada. Algo en su interior se agarrotaba, golpeaba o chillaba. Y tenían que apagarlo antes de que todo aquello explotara y se desintegrara por la nave. Lo intentaron todo. Juntas nuevas, fluidos distintos, ajustes de sincronización, cambios en la mezcla de combustible. Quitaron las culatas, revisaron los cilindros, reemplazaron sensores, recalibraron el sistema informático que se suponía debía gestionarlo. Nada funcionó. Después de 3 semanas de fracasos, el equipo empezó a llamarlo el bloque muerto. Al principio era una broma, luego una resignación. Aquella cosa estaba maldita, rota, era una pérdida de tiempo. Pero Marcus no creía que estuviera rota. Creía que estaba mal entendida. Empezó a quedarse hasta tarde, más tarde de lo que debía. Su madre trabajaba hasta las 6, pero Marcus empezó a decirle que la esperaría dentro hasta que terminara. Lo que en realidad hacía era agacharse cerca del bloque muerto, oculto detrás de un carro de herramientas, y observar. Observaba la forma en que el vapor salía por el escape. Durante los breves momentos en que funcionaba, había demasiado vapor, de un color incorrecto. Observaba cómo ciertas cámaras se calentaban de manera desigual, cómo el sistema de refrigeración parecía luchar contra sí mismo. Notó residuos alrededor de las válvulas de admisión que no eran aceite, no eran residuos de combustible estándar, no eran nada que reconociera de la combustión normal. Empezó a hacer bocetos en un cuaderno que había sacado de una papelera de la escuela, uno al que le faltaba la mitad de las páginas. Marcus comenzó a dibujar diagramas. No dibujos artísticos, sino técnicos. Etiquetaba piezas, dibujaba flechas, hacía anotaciones sobre presión, diferenciales y densidad del vapor. Escribía preguntas para las que aún no tenía respuestas. Preguntas como por qué se construiría un motor con una cámara secundaria que no estaba conectada a la línea de combustible. Preguntas como qué tipo de sistema de escape separaba el vapor en dos salidas distintas. Y una noche, cuando todos los demás se habían ido a casa y Marcus estaba sentado solo con una linterna moribunda y su cuaderno, escribió la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Está este motor diseñado para quemar algo distinto de la gasolina? Al día siguiente, durante una prueba, Marcus cometió el error de decirlo en voz alta. Carter y Jamie tenían los brazos metidos hasta los codos en el motor, probando una nueva configuración de la correa de distribución. Roy estaba cerca, con los brazos cruzados, observando con la expresión de un hombre que ya había gastado demasiado dinero en algo que no entendía. Otros 3 mecánicos se habían reunido alrededor, ofreciendo opiniones. Nadie pidió que se pusiera en marcha el motor. Este empezó a girar y a calentarse de esa misma manera peligrosa de siempre. Marcus se suponía que debía estar en la sala de descanso. En lugar de eso, estaba de pie, lo bastante cerca para ver, sosteniendo un trapo que había estado usando para limpiar llaves. No quiso decirlo en voz alta. Simplemente se le escapó. ¿Se supone que este motor quema agua? Vapor. El ruido en la nave no se detuvo de inmediato. El motor era demasiado ruidoso para eso. Pero los hombres dejaron de moverse. Uno por uno, giraron la mirada hacia él. Carter fue el primero en reír. Una carcajada corta y seca, casi un ladrido. Luego se unió Jamie y después los demás. Y en cuestión de segundos, toda la nave rugía de risa que rebotaba contra las paredes de metal. Vapor de agua,
aulló Tommy Preston, dándose una palmada en el muslo. ¿Escucharon a este chico? ¿Y ahora qué? «Funciona con luz de luna», gritó otro mecánico. Roy no se rió, pero la comisura de su boca se contrajo, de una manera que casi era peor, como si se sintiera avergonzado por Marcus. «Mira, chico», dijo Roy lentamente, «los motores queman combustible, gasolina, diésel, tal vez propano, si eres raro. No queman agua. El agua es lo que se usa para enfriarlos, para que no se derritan». Marcus sintió cómo se le calentaba la cara. Bajó la vista al trapo que tenía en las manos, de repente consciente de lo pequeño que era, de lo fuera de lugar que estaba allí. «Yo solo pensé que...» empezó. «Pensaste mal», lo interrumpió Carter. No fue cruel, pero tampoco amable. «Limítate a limpiar, Marcus. Deja la ingeniería para los que saben lo que hacen». Las risas continuaron mientras volvían al trabajo. Pero no terminaron ahí. Durante la semana siguiente, las bromas se volvieron rutina, algo esperado, casi un juego al que recurrían cuando necesitaban entretenerse. Marcus!», gritaba Tommy desde el otro lado de la nave. «¿Tienes agua? Tengo que repostar mi camión». Cuando Marcus pasaba con una escoba, alguien hacía un sonido de siseo, como vapor escapando. Empezaron a ponerle apodos. Aquaman, Profesor Agua, el Chico del Agua. Uno llevó un barquito de juguete y lo puso sobre el banco de trabajo donde Marcus solía sentarse, junto a un cartel que decía «Laboratorio de Investigación Marcus». Jamie, a quien Marcus había creído decente, empezó a usar una voz aguda cada vez que Marcus estaba cerca. «¿Esto funciona con agua? ¿Y esto? ¿Y qué tal esto?». Señalaba objetos al azar. Una cafetera, una carretilla elevadora, un sándwich. Todos lo encontraban hilarante. Marcus dejó de hablar. Dejó de hacer preguntas. Mantenía la cabeza baja y la boca cerrada, e intentaba volverse invisible. Pero no dejó de observar ni de pensar. Por las noches, caminando a casa con su madre por calles que olían a basura y comida frita, Marcus mantenía las manos en los bolsillos para que ella no notara cómo le temblaban. Diana hablaba de su día, de las oficinas que había limpiado, de una mujer en el autobús que intentó venderle joyas, obviamente falsas. Marcus no dijo nada sobre las bromas, ni sobre los apodos, ni sobre lo pequeño que se sentía en un edificio lleno de hombres que creían que era estúpido. En lugar de eso, cuando llegaban a su diminuto apartamento en el tercer piso de un edificio con luces del ascensor rotas, Marcus iba a su habitación y cerraba la puerta. Su dormitorio era más pequeño que la nave donde vivía el bloque del motor, pero era suyo. Cada centímetro de las paredes estaba cubierto de hojas pegadas con cinta, páginas arrancadas de viejos libros de texto que había encontrado en los contenedores de la escuela, diagramas impresos desde el ordenador de la biblioteca que había guardado en una memoria USB. Había fórmulas escritas a mano, copiadas de vídeos de YouTube. En un escritorio estrecho, hecho con una mesa plegable, tenía vídeos sobre termodinámica y motores de combustión. Marcus había construido sus propios proyectos, pequeños motores hechos con ventiladores de computadora, bombas de acuario y piezas de electrónica rota. Había fabricado un diminuto sistema de pistones con jeringas y alambre de cobre. Conectó una batería improvisada a un motor rescatado de un coche de juguete y logró que girara durante 40 minutos seguidos. Nada de eso era profesional, nada era bonito, pero todo funcionaba. Y en un rincón del armario, oculto bajo una chaqueta que ya no le quedaba, había una caja metálica cerrada con llave. Marcus la sacó. La llave colgaba de un cordón alrededor de su cuello, metida bajo la camisa, donde nadie podía verla. Abrió la caja y miró lo que había dentro, las cosas que su madre no conocía. Guardaba recortes de periódico amarillentos por el paso del tiempo, artículos sobre diseños experimentales de motores y demandas corporativas, sobre un hombre llamado el Dr. Raymond Williams, que había intentado patentar algo. El artículo lo llamaba un sistema de combustión revolucionario, antes de que todo desapareciera en batallas legales. Había también una fotografía, arrugada y descolorida. Un hombre más joven estaba de pie junto a un motor prototipo en lo que parecía ser un garaje. Sonreía. Tenía una mano apoyada sobre el metal, la carcasa,
como si se tratara de algo precioso. El hombre de la foto tenía el mismo apellido que Marcus, los mismos ojos también. Marcus nunca lo había conocido. Su padre, Raymond Williams, había muerto cuando Marcus tenía 2 años. Un ataque al corazón, decía su madre. Estrés, había explicado ella cuando Marcus fue lo bastante mayor como para preguntar por qué. Pero Marcus había encontrado esos recortes en una caja que su madre creía haber tirado. Los había leído decenas de veces. No lo entendía todo, pero entendía lo suficiente para saber que su padre había construido algo que asustaba a la gente, algo tan poderoso que personas poderosas querían hacerlo desaparecer. Marcus cerró la caja, la cerró con llave y la volvió a esconder. Luego abrió su cuaderno en una página en blanco y empezó a escribir todo lo que había observado sobre el bloque muerto. Cada detalle, cada medida que había memorizado, cada comportamiento extraño. Escribió hasta que la mano se le acalambró, hasta que su madre llamó a la puerta y le dijo que se preparara para dormir, hasta que las preguntas en su cabeza por fin se aquietaron lo suficiente como para dejarlo dormir. A la tarde siguiente, el taller estaba casi vacío. La mayoría del equipo había ido a almorzar al diner de la esquina, a 2 manzanas, el que servía sándwiches calientes y café aguado. Roy estaba en su oficina haciendo papeleo. La puerta cerrada, su atención enterrada entre facturas y órdenes de trabajo ya vencidas. Solo quedaba un mecánico en la nave principal, un tipo callado llamado Pete, que trabajaba en un proyecto completamente distinto en la Bahía 1. Algo relacionado con la transmisión de un tractor que no tenía nada que ver con el bloque muerto. Marcus se quedó cerca del dispensador de agua, observando, esperando. Tenía las palmas sudorosas, la garganta se le cerró. Sabía que esta era su oportunidad, quizá la única. El bloque muerto descansaba en la Bahía 4 como un monumento al fracaso. La luz del techo proyectaba sombras duras sobre su superficie. Marcas de herramientas surcaban la carcasa, donde mecánicos frustrados habían hecho palanca y hurgado. Una fina capa de polvo metálico lo cubría todo, residuo de esmerilar, limar y de intentos desesperados por hacer funcionar algo que se negaba a cooperar. Marcus vio su oportunidad. Se acercó al bloque muerto lentamente, como si pudiera despertarse y notarlo. Cada paso se sentía deliberado, peligroso. El corazón le golpeaba el pecho con tanta fuerza que se preguntó si Pete podría oírlo al otro lado de la nave. Esto iba contra las reglas. Era exactamente lo que Roy le había dicho que no hiciera. Era el único límite que le habían advertido que jamás cruzara. Pero Marcus no podía evitarlo. Tenía que saber. Tocó el motor. La carcasa aún estaba tibia por la última prueba, realizada horas antes. El metal retenía el calor como un recuerdo. Se inclinó hacia el puerto de escape y respiró con cuidado. El calor metálico escondía algo más debajo, algo casi dulce, como el ozono después de un relámpago, como el aire justo antes de la lluvia. Agarró una linterna de un banco cercano, una de esas pesadas, recubiertas de goma, que siempre tenían las baterías débiles, y la apuntó hacia el colector de admisión. El haz cortó la sombra y reveló cosas que a simple vista no se veían. Observó el residuo que cubría las paredes internas del colector. No era acumulación de carbono, no era esa costra negra que normalmente aparece por una combustión incompleta. Era cristalino, casi translúcido, reflectante, como diminutos fragmentos de vidrio atrapando la luz. Las manos de Marcus se movieron sin permiso consciente, impulsadas por una curiosidad más fuerte que el sentido común. Encontró un panel de acceso al filtro en un costado del bloque. Uno que había visto abrir a Carter al menos una docena de veces durante sus intentos fallidos de reparación. Lo desenroscó con cuidado, en silencio, con los oídos atentos a cualquier sonido que indicara que alguien se acercaba. El panel se soltó con un suave susurro metálico. Sacó el conjunto del filtro y lo sostuvo a contraluz. Estaba obstruido, completamente saturado, pero no de tierra, ni de aceite, ni de ninguno de los contaminantes normales que se encuentran en un filtro de motor. Estaba lleno de algo que parecía sal, blanco, cristalino, denso. Su mente se disparó repasando posibilidades: formación de sal, depósitos minerales, subproductos de la electrólisis, el tipo de residuo que se obtendría al descomponer moléculas de agua y recombinarlas a altas temperaturas.
Marcus sacó una pequeña llave inglesa del bolsillo, una que había tomado prestada semanas atrás y mantenido oculta en su mochila. Introdujo la mano en la cámara donde antes había estado el filtro y recorrió los bordes con los dedos. Allí había un panel que no encajaba del todo con el metal circundante, una junta que no coincidía con el diseño de fábrica. Demasiado precisa para ser accidental, demasiado deliberada para ser un defecto de fabricación. Aplicó una presión suave. Algo hizo clic en lo profundo del mecanismo. El panel se desplazó unos centímetros hacia atrás. Marcus vio lo que había sospechado que existía, pero que no había podido demostrar hasta ese momento. Un conducto secundario, un canal que iba desde la cámara principal de combustión hacia un recipiente más pequeño, tal vez del tamaño de una lata de café, revestido con lo que parecía una malla catalítica, del tipo que se usa en reacciones químicas, para romper enlaces moleculares, para separar compuestos en sus elementos básicos. No ajustó mucho, era demasiado inteligente como para hacer cambios drásticos en algo así. Solo aflojó un conector de válvula que parecía demasiado apretado, como si alguien lo hubiera forzado intentando detener una fuga que en realidad nunca tuvo que ver con una filtración. Giró un regulador de presión media vuelta en sentido antihorario, devolviéndolo a lo que, según el patrón de desgaste, parecía ser su ajuste original. Luego volvió a ensamblarlo todo exactamente como lo había encontrado, retrocediendo por cada paso, como rebobinando un video, el filtro de nuevo en su lugar, el panel cerrado, la tapa de acceso atornillada otra vez. Dio un paso atrás y se limpió las manos en los vaqueros. El motor hizo un sonido. No el ruido áspero y furioso que solía hacer. Esto era distinto. Un único clic metálico, seco y claro, como el de una cerradura encajando en su sitio. Marcus se quedó inmóvil. El motor quedó en silencio, muerto. Pero algo en él se sentía diferente ahora. Alineado. Tomó el trapo y se apresuró hacia la sala de descanso. El corazón le latía tan fuerte que pensó que podría romperle una costilla. No sabía si lo que había hecho serviría de algo, pero sí sabía que acababa de cruzar una línea que no podía descruzar. 2 días después, Carter y Jamie decidieron probar el motor de nuevo. Habían pedido una pieza nueva, algo caro cuya aprobación Roy había criticado, mascullando sobre presupuestos, límites contractuales y sobre cómo todo ese trabajo se estaba convirtiendo en más problemas de los que valía. La pieza llegó esa misma mañana en una caja de una empresa de mensajería, con etiquetas de peligro e instrucciones de manipulación. Algo relacionado con el sistema de inyección de combustible, aunque Marcus no podía ver exactamente qué era desde donde estaba. Todo el equipo se reunió para mirar, en parte por curiosidad, en parte por aburrimiento, en parte porque ver fracasar al bloque muerto se había convertido en una especie de ritual entretenido. Había casi un ambiente festivo. Alguien había traído donas. Tommy aceptaba apuestas sobre cuánto tiempo funcionaría antes de que ocurriera algo catastrófico. Marcus se quedó al fondo, cerca de las estanterías resecas, intentando ser invisible, intentando no pensar en lo que había hecho, intentando no imaginar qué pasaría si lo descubrían. Roy dio la señal, un simple movimiento de cabeza. Jamie giró la llave. El motor de arranque se activó con su habitual chirrido áspero. El motor giró una vez, dos, y arrancó. Y por primera vez desde que había llegado, sobre aquel remolque de plataforma plana 5 semanas atrás, no empezó a autodestruirse de inmediato. El rugido era distinto, más grave, más suave, como grava cayendo en lugar de piedras arrojadas. La vibración que normalmente sacudía el suelo se sentía más controlada, más intencional. El manómetro subió de forma constante en vez de dispararse hacia la zona de peligro. La temperatura se mantuvo dentro del rango normal durante 10 segundos, 20, 30. La expresión de Carter pasó del escepticismo a la confusión. Sus espesas cejas se fruncieron. ¿Qué demonios? 40 segundos. 50. El motor seguía funcionando. El sonido que producía era casi agradable. Poesía mecánica. El ritmo de los componentes trabajando en armonía en lugar de luchar entre sí. Entonces, algo en el sistema de combustible activó un seguro. Corte automático. Protocolo. Y el motor se apagó, pero se apagó limpiamente. Sin traqueteos, sin humo,
sin metal chillando, sin rociadores de refrigerante de emergencia. Solo una desaceleración suave hasta el silencio. El taller quedó completamente en silencio. Incluso la radio que alguien siempre dejaba encendida en una esquina parecía haberse detenido. «Hazlo funcionar otra vez», dijo Roy. Su voz era cuidadosamente neutra, el tono de un hombre que intenta no hacerse ilusiones. Se las hicieron. El mismo resultado. Funcionamiento fluido durante casi un minuto, tal vez 55 segundos esta vez, antes de que volviera a activarse el apagado automático. Pero eso era el comportamiento del programa, no una falla. La diferencia lo era todo. «¿Qué hiciste diferente?», preguntó Roy. Carter negó con la cabeza. «Nada. La misma configuración que la última vez». Jamie revisó sus notas. El mismo tiempo, la misma mezcla de combustible, lo mismo en todo. Pero no era lo mismo. Todos podían oírlo. Marcus, de pie detrás de un carro de herramientas, escribía furiosamente en su cuaderno. Bocetó la trayectoria del vapor que había visto. Dibujó flechas mostrando cómo debía fluir la presión a través de la cámara secundaria. Anotó cálculos de tasas de separación de hidrógeno y temperaturas de activación del catalizador. No notó que Tommy Preston se le acercaba por detrás hasta que la sombra del hombre cayó sobre la página. «¿Qué tienes ahí, profesor?», dijo Tommy. Marcus intentó cerrar el cuaderno. Tommy fue más rápido. Se lo arrebató de las manos y lo levantó en alto, sonriendo. «Veamos en qué está trabajando el genio». Tommy lo anunció a toda la nave. Varios hombres miraron, ya sonriendo. Tommy abrió el cuaderno. Empezó a leer en voz alta con tono burlón. «Cámara secundaria de compresión de vapor, regulación térmica, catalítica de separación de hidrógeno, a través de...». Se detuvo, entrecerró los ojos. «¿Qué demonios es esto?». Pasó más páginas. La sonrisa se desvaneció un poco. «Estos son diagramas de verdad», dijo Tommy con menos seguridad. «Déjame ver eso». «Dámelo», dijo Carter acercándose. Carter tomó el cuaderno. Lo estudió en silencio. Su expresión cambió. «¿De dónde copiaste esto?». «De Marcus». «No lo copié», dijo Marcus en voz baja. «Lo dibujé». «¿A partir de qué?». Carter pasó más páginas. Bocetos detallados de las medidas interiores del bloque muerto. Cálculos de presión. Parte estaba mal, claro, pero parte era avanzada, muy avanzada. «Chico», dijo Carter lentamente, «¿de verdad entiendes lo que dibujaste aquí?». Marcus dudó, luego asintió. Carter le mostró el cuaderno a Jamie. Intercambiaron una mirada. «Este es el diseño del bloque muerto», dijo Jamie. «¿Cómo? Los vi trabajar en él», dijo Marcus. «Me acordé». Roy se acercó para ver a qué venía el alboroto. Tomó el cuaderno. Leyó en silencio. Su mandíbula se tensó. «Marcus», dijo Roy, «¿tocaste ese motor?». La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. Marcus consideró mentir, consideró salir corriendo, consideró una docena de respuestas distintas. Se quedó con la verdad. «Sí, señor». La nave quedó completamente en silencio. «¿Cuándo?». «Hace 2 días, durante el almuerzo». El rostro de Roy se oscureció. «Te dije específicamente que...». «Lo sé», interrumpió Marcus. «Lo siento, pero estaba mal. La configuración estaba mal. Estaban alimentando combustible en una cámara que no fue diseñada para quemar combustible directamente. Y usted lo sabe». «¿Cómo?», exigió Roy. Marcus respiró hondo. «Porque esa cámara se supone que descompone vapor de agua en hidrógeno y oxígeno usando una malla catalítica. El hidrógeno se quema, el oxígeno regula la temperatura. Por eso se sobrecalentaba. Estaban forzando la combustión en la secuencia equivocada». Todos los hombres de la nave lo miraron fijamente. «Eso no es posible», dijo Jamie. «Los motores no funcionan así». «Este sí», dijo Marcus en voz baja. Carter hizo un sonido entre una risa y una tos. «Chico, eso es tecnología teórica. Combustión con separación de hidrógeno. Hay laboratorios intentando resolver eso». «¿Me estás diciendo que este motor...». «Le digo lo que vi», dijo Marcus. «Hay una vía secundaria, una cámara catalítica, puertos de separación de vapor. Todo está ahí,
Simplemente no lo estaban buscando. Porque es una locura, murmuró Tommy. Pero Roy no se reía. Miraba a Marcus como si nunca lo hubiera visto de verdad. El motor funcionó mejor después de que lo tocaste, dijo Roy lentamente. Marcus no dijo nada. Un mecánico mayor llamado Dale Harrison, que normalmente se mantenía al margen, habló desde un rincón. Ese diseño dibujó el sistema de separación de vapor. He visto algo así antes. Todos se volvieron hacia él. ¿Cuándo? Preguntó Roy. Dale se rascó la barba gris. Hace mucho, quizá 15 años. Hubo un caso. Un ingeniero independiente intentó patentar un motor con asistencia de hidrógeno. Estuvo muy cerca de producirlo y luego hubo una demanda, cosas corporativas. Todo el proyecto quedó enterrado. El aire de la nave se sintió de repente más frío. ¿Qué pasó con el ingeniero?, preguntó Carter. Dahl se encogió de hombros. No lo sé. Creo que murió. Pero recuerdo haber pensado que el diseño era brillante. Demasiado brillante. Puso nerviosa a mucha gente. Marcus sintió como si el suelo se hubiera inclinado bajo sus pies. ¿Por qué eso pondría nerviosa a la gente?, preguntó Jamie. Porque, dijo Dale en voz baja, si un motor así funcionara, si de verdad pudieras hacer combustión usando vapor de agua separado, cambiarías toda la industria del combustible. Harías que mucha gente poderosa se sintiera muy, muy descontenta. Roy miró otra vez a Marcus, luego al bloque de motor inerte, y después volvió a mirarlo a él. Todos, tómense 5, dijo Roy de repente. Necesito hacer una llamada. El equipo se dispersó, lanzando miradas furtivas a Marcus mientras se alejaban. Dale se acercó y lo apartó a un lado. Bajó la voz. Chico, no sé qué crees que estás haciendo, pero tienes que parar ahora mismo. Solo intentaba ayudar, dijo Marcus. Lo sé, pero motores como ese, tecnologías como esa, las empresas han enterrado proyectos por mucho menos. La gente ha perdido trabajos, ha perdido reputaciones. Los ojos de Dale estaban serios. Algunos perdieron más que eso. No entiendo. No necesitas entender. Necesitas mantener la cabeza baja y la boca cerrada. Sea lo que sea que hayas descubierto, olvídalo. Dale se alejó antes de que Marcus pudiera responder. En su oficina, Roy levantó el teléfono con una mano que le temblaba ligeramente. Tenía un número privado, uno que le habían dado cuando el motor llegó por primera vez, escrito en una tarjeta sin nombre de empresa. Solo una serie de dígitos. Le habían dicho que llamara si había cualquier problema, cualquier avance o cualquier cosa inusual. Marcó y esperó mientras sonaban 3 tonos. Una voz respondió, suave, profesional. ¿Sí? Habla Mitchell's Auto Works, dijo Roy. Llamo por el motor. ¿Cuál es su estado? Está funcionando parcialmente mejor que antes. Silencio al otro lado de la línea. Entonces, ¿qué cambió? Roy dudó. ¿Alguien hizo un ajuste? ¿Uno de sus mecánicos? No exactamente. Roy miró por la ventana de su oficina a Marcus, que estaba sentado solo en un banco, mirando sus manos. Un chico, dijo Roy. Solo un chico que ha estado rondando por aquí. Otra pausa, más larga esta vez. No deje que se vaya, dijo la voz. Voy personalmente. La línea se cortó. Roy dejó el teléfono lentamente. Su mano temblaba de forma visible. Marcus sentía cada mirada del taller clavada en él. Las bromas habían cesado. Las risas habían desaparecido. Algo había cambiado. Algo más grande que un motor funcionando bien. Y Marcus, sentado en ese garaje sucio, con grasa bajo las uñas y el fantasma de su padre en los huesos, no tenía idea de que el hombre dueño del motor ya estaba en camino, ni de que cuando llegara, todo lo que Marcus creía saber sobre su vida estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. El taller zumbó con conversaciones susurradas durante el resto de la tarde, pero Marcus apenas las escuchó. Se sentó en su banco habitual del cuarto de descanso, mirando sus manos sin verlas realmente. La grasa bajo sus uñas de pronto se sentía más pesada, más permanente, como la evidencia de un crimen que no podía lavar. Cuando su madre llegó a recogerlo esa noche, su rostro era distinto, tenso, preocupado. No saludó a los hombres como solía hacerlo. No sonrió ni hizo charla trivial. Simplemente caminó directo hacia Marcus y dijo, «Nos vamos ahora».
En el estacionamiento, Diana abrió su viejo sedán, un Toyota de 15 años con el parachoques abollado. Marcus subió sin decir una palabra. Condujeron en silencio por calles llenas de tráfico vespertino, pasando por centros comerciales y restaurantes de comida rápida. Finalmente, Diana habló. Su voz era medida, cuidadosa, como si escogiera cada palabra con pinzas. Roy me llamó hoy al trabajo. El estómago de Marcus se hundió. Mamá, yo... Dijo que tocaste algo que no debías tocar. Algo importante, algo caro. Ella apretó el volante. Los nudillos se le pusieron pálidos. Marcus, ¿qué hiciste? Lo arreglé, dijo Marcus en voz baja. El motor que ellos no podían arreglar. Descubrí qué era lo que estaba mal. La mandíbula de Diana se tensó. Ese no era tu trabajo. Tu trabajo era sentarte en silencio, hacer tu tarea y no estorbar. Ese era el trato. Lo sé, pero... Nada de peros. Su voz se quebró ligeramente. ¿Tienes idea de lo difícil que fue conseguir que Roy te dejara quedarte ahí? ¿Cuánto le rogué? ¿Cuántas veces se lo prometí? Que no serías un problema. La vergüenza cayó sobre Marcus como agua helada. Lo siento. Entraron al estacionamiento de su complejo de apartamentos, un edificio de 3 pisos con la pintura descascarada. Diana apagó el motor, pero no salió del coche. Se quedó allí sentada, mirando al frente. ¿Qué tipo de motor era?, le preguntó ella a Marcus. Él dudó. Personalizado, experimental. Tenía este sistema secundario de combustión que nadie allí entendía. Seguían intentando hacerlo funcionar como un motor normal, pero no lo es. Está diseñado para separar el vapor de agua en hidrógeno y oxígeno. Luego quema el hidrógeno mientras usa el oxígeno para regular la temperatura. La cabeza de Diana se giró bruscamente hacia él. ¿Qué acabas de decir? Es un sistema de asistencia por hidrógeno. Compresión de vapor con catalizador. Para. La voz de Diana era apenas un susurro. Deja de hablar. Marcus se quedó en silencio. El rostro de su madre se había puesto pálido, los ojos abiertos y perdidos, como si estuviera viendo algo que no estaba dentro del coche. Mamá. Ella no respondió. En lugar de eso, abrió la puerta y salió. Marcus la siguió por las escaleras de cemento hasta su apartamento del tercer piso, observando cómo sus hombros se encorvaban hacia adelante, como si cargara algo pesado e invisible. Dentro del apartamento, Diana fue directamente al armario del pasillo. Apartó abrigos de invierno y zapatos viejos, y al fondo, detrás de una aspiradora rota, había una caja de cartón sellada con cinta de embalar amarillenta. Marcus nunca había visto esa caja. Diana la llevó hasta la mesa de la cocina y se quedó mirándola como si pudiera explotar. Sus manos temblaban cuando alcanzó la cinta. «Mamá, ¿qué es eso?» «Siéntate», dijo ella. Marcus se sentó. Diana despegó la cinta lentamente. El sonido resonó fuerte en el silencio del apartamento. Abrió la caja y empezó a sacar cosas. Marcus las reconoció de inmediato. Más recortes de periódico, documentos de patentes nítidos y cuidadosamente conservados en fundas de plástico, dibujos técnicos sobre papel cuadriculado, fotografías de motores casi idénticos al bloque muerto del taller de Mitchell, y una foto que le cortó la respiración. Su padre, más joven que en la foto que Marcus guardaba escondida, quizá de finales de sus 20, de pie en lo que parecía un taller universitario. Llevaba gafas de seguridad subidas a la frente y tenía el brazo alrededor de otro hombre, alguien de edad universitaria. Ambos sonreían como si acabaran de descubrir algo maravilloso. «Tu padre...» empezó Diana y se detuvo. Volvió a intentarlo. Raymond era brillante, demasiado brillante para su propio bien, a veces. Se doctoró en ingeniería mecánica. Con 24 años empezó a trabajar en sistemas energéticos experimentales. Justo después de graduarse, sacó una solicitud de patente. El papel era grueso y tenía un aspecto oficial. Este era el trabajo de su vida, un motor que podía funcionar con un ciclo de combustión híbrido. Parte combustible tradicional, parte hidrógeno separado del vapor de agua. Usando un sistema de catalizadores especializado, habría cambiado todo. Haría los coches más limpios, más eficientes, reduciría los costos de combustible en más de la mitad.
Marcus se inclinó hacia adelante, estudiando los diagramas. Coincidían con lo que había visto dentro del bloque muerto. ¿Eso es exactamente lo que pasó?, preguntó, aunque una parte de él ya sabía que la respuesta no sería buena. La expresión de Diana se endureció. El dinero pasó. El poder pasó. «Papá registró las patentes cuando yo era un bebé», continuó ella. «En cuestión de meses, tuvo inversores interesados, pequeñas empresas, fabricantes independientes, gente que vio el potencial. Tocó la fotografía de Raymond con el otro joven. Este fue uno de sus primeros patrocinadores, un estudiante de posgrado que había heredado dinero familiar. Quería financiar algo que importara. Juntos construyeron el primer prototipo funcional». «¿Funcionó?», preguntó Marcus. «Funcionó de maravilla». La sonrisa de Diana era amarga. Ese fue el problema. La noticia se difundió. Las grandes compañías energéticas, las corporaciones de combustible, empezaron a prestar atención. Al principio intentaron comprar las patentes de Raymond por millones. Él se negó. Dijo que la tecnología debía ser abierta, accesible, algo que ayudara a la gente común, no solo a hacer más ricas a las empresas ricas. Sacó documentos legales, ahora páginas densas cubiertas de letra pequeña. Así que fueron a por él de otra manera. Encontraron un viejo artículo de investigación que había publicado en la escuela de posgrado. Afirmaron que su trabajo actual violaba la patente previa de otra persona. No lo hacía. No realmente. Pero ellos tenían abogados, caros. Lo enterraron en gastos legales. Lo ataron a los tribunales durante 3 años. Marcus observó cómo las manos de su madre temblaban mientras ordenaba los papeles. Nunca la había visto así. Tan enfadada, tan herida. Como si se estuvieran reabriendo heridas que nunca habían sanado del todo. El estrés lo estaba consumiendo. Diana continuó. «De verdad, nos destruyó. Dejó de dormir, dejó de comer bien. Todo nuestro dinero se fue en abogados que no podían ganar contra corporaciones con recursos ilimitados. Su inversor, ese joven de la foto, vendió sus acciones. Simplemente se rindió y se marchó. Dijo que ya no podía seguir luchando, que no podía arriesgar todo lo que tenía». «¿Cómo se llamaba?», preguntó Marcus. «No lo recuerdo. Tu padre nunca volvió a hablar de él después de eso. Era demasiado doloroso. Creo que la traición dolió más que las demandas». La voz de Diana bajó casi hasta un susurro. Pero Raymond siguió luchando. Siguió creyendo que la verdad ganaría, que la gente vería lo importante que era esa tecnología, que a alguien le importaría más el progreso que el beneficio. Pero no fue así. No, no fue así. Los ojos de Diana estaban húmedos ahora. Las compañías ataron las patentes con restricciones legales. Hicieron que nadie pudiera usar la tecnología sin pagar licencias tan caras que la volvieron inútil. Los motores prototipo fueron incautados como prueba. Y luego, convenientemente, se perdieron todos los datos de investigación. Años de trabajo simplemente desaparecieron en bóvedas corporativas. Sacó un certificado de defunción. Marcus vio la fecha. Hacía 11 años. La causa de muerte figuraba como paro cardíaco. «Tuvo un ataque al corazón en su escritorio», dijo Diana. «Tenía 32 años. Los médicos dijeron que fue provocado por el estrés. Yo digo que fue un asesinato, solo que más lento y más legal». Miró a Marcus con unos ojos que contenían demasiado dolor. «Y el día que enterramos a tu padre juré que nunca te dejaría acercarte a ese mundo. Nunca permitiría que tocaras nada que pudiera traer a esa gente de vuelta a nuestras vidas». Marcus sintió como si el suelo se inclinara bajo sus pies. El motor en el taller de Mitchell. «Es su diseño, ¿verdad? Tiene que serlo. Nadie más consiguió que ese sistema funcionara. Nadie más estuvo siquiera cerca». Diana le agarró los hombros. «Marcus, cariño, ¿necesitas entender algo? Las personas que destruyeron a tu padre siguen ahí fuera. Siguen siendo poderosas. Siguen protegiendo sus intereses. Si descubren que el hijo de Raymond Williams acaba de arreglar uno de sus motores, si se dan cuenta de que tienes la misma mente, el mismo don, vendrán a por mí también. Vendrán a por los dos». Diana lo atrajo hacia un abrazo feroz y desesperado. «No puedo perderte. No puedo enterrar a otro Williams porque era demasiado inteligente para su propio bien». «No lo haré», dijo Marcus. Marcus la abrazó de vuelta,
pero su mente iba a toda velocidad. El motor del taller no era solo un proyecto personalizado cualquiera. Era el legado robado de su padre, reconstruido por alguien que había comprado las patentes enterradas o las había ensamblado a partir de fragmentos y recuerdos. Y ahora ese motor volvía a funcionar, mejor que nunca, porque Marcus tenía los mismos instintos. Raymond Williams había tenido la misma maldición. Su madre la llamaría el mismo don. Cuando por fin se separaron, Diana se secó los ojos y empezó a volver a guardar los papeles en la caja. Mañana no vas a ir a Mitchell's. Llamaré a Roy. Le diré que estás enfermo. Buscaremos otra cosa. Algún lugar seguro donde puedas estar después de la escuela. Mamá. Esto no es una discusión, Marcus. Pero incluso mientras lo decía, ambos sabían que ya era demasiado tarde. La llamada ya se había hecho. El dueño estaba en camino. Y lo que ocurriera a continuación ya estaba en marcha, como un motor que ha sido arrancado y que no puede simplemente apagarse. Esa noche, Marcus yació en la cama, mirando al techo, incapaz de dormir. Pensó en su padre trabajando hasta la muerte por una idea que las corporaciones querían enterrar. Pensó en el inversor que lo había abandonado, eligiendo la supervivencia antes que los principios. Pensó en el motor, sentado en la nave como un fantasma hecho de metal y combustión, esperando a que alguien lo entendiera. Se preguntó si su padre habría sentido la misma mezcla de miedo y determinación. Esa necesidad de demostrar algo, de terminar algo, incluso cuando la decisión más sensata era marcharse. A la mañana siguiente, Diana hizo la llamada a Roy. Su voz era plana, profesional, mientras explicaba que Marcus no iría ese día, que no se sentía bien y que agradecía la comprensión de Roy. Pero una hora más tarde, Roy volvió a llamar. Marcus estaba en su habitación cuando oyó la brusca inhalación de su madre desde la cocina. Se acercó sigilosamente a la puerta y escuchó. «Entiendo», decía Diana con la voz tensa. «No, por supuesto». «Sí, estaremos allí». Colgó. Permaneció completamente inmóvil durante un largo momento. «Mamá». Diana se volvió hacia él. Su expresión era indescifrable. «Vístete, ropa bonita. Si todavía tienes alguna que te quede bien. Vamos a salir. Creí que dijiste que el dueño del motor estaba allí. Está pidiendo conocerte. A los dos». Las manos de Diana volvían a temblar. «Roy dice que, si no vamos, podría haber complicaciones legales. Algo sobre sabotaje industrial. Manipulación no autorizada de propiedad privada». Marcus sintió que el hielo se le extendía por el pecho. «Nos están amenazando. Nos están asustando», dijo Diana, «que viene a hacer lo mismo». Cerró los ojos brevemente. «Vístete. Enfrentaremos esto juntos». 40 minutos después, entraron al estacionamiento de Mitchell's Auto Works. A la luz de la mañana avanzada, el lugar se veía distinto. Menos familiar, más amenazante. Había un vehículo nuevo que no pertenecía al taller. Un sedán negro de lujo, impecable, a pesar de la mugre industrial que cubría todo lo demás en el distrito. No tenía placa de concesionario ni logotipos de empresa, solo vidrios polarizados y un aura de dinero y poder que hacía que su viejo Toyota pareciera un juguete en comparación. Dos hombres con trajes oscuros estaban de pie junto al sedán. No eran mecánicos, seguridad. Marcus comprendió. Seguridad privada. Diana estacionó lo más lejos posible del coche negro y se volvió hacia Marcus antes de bajar. «Escúchame bien. Responde solo si te hacen una pregunta directa. Sé educado. No ofrezcas información. Y, por el amor de Dios, no intentes impresionar a nadie. ¿Entendido?» Marcus asintió, aunque su corazón latía con tanta fuerza que sentía que podía romperle las costillas. Caminaron juntos hacia la entrada. Uno de los hombres de seguridad habló en voz baja por una radio cuando se acercaron. La puerta del taller estaba abierta, pero faltaba el ruido habitual. No había herramientas golpeando, ni radio encendida, ni voces gritándose de un lado a otro. Dentro, todo el equipo estaba reunido cerca de la Bahía 4, pero se mantenían a distancia del bloque muerto, como si estuviera rodeado por una barrera invisible. Roy estaba a un costado, con los brazos cruzados y una expresión cuidadosamente neutra. Carter, Jamie, Tommy, Dale, todos observaban a Marcus y a Diana entrar,
con expresiones que iban desde la curiosidad hasta un nerviosismo apenas disimulado. Y de pie, justo frente al motor, estudiándolo con la concentración de alguien que lee un libro escrito en un idioma que solo él entiende, había un hombre que Marcus nunca había visto. No era lo que Marcus esperaba. No era viejo, quizá tenía poco más de 40 años. No imponía físicamente, estatura y complexión promedio. Vestía ropa cara, pero sin ostentación, pantalones oscuros, una camisa abotonada con las mangas arremangadas hasta los codos, sin corbata. El cabello empezaba a encanecerle en las sienes. Sus manos, Marcus lo notó, tenían pequeñas cicatrices en los nudillos, del tipo que se adquiere trabajando con herramientas, construyendo cosas, cortándose con bordes afilados en espacios reducidos. No se volvió cuando ellos entraron. No los reconoció en absoluto. Siguió pasando los dedos por la carcasa del motor, tocándolo con una delicadeza que parecía casi reverente. Roy se aclaró la garganta. Señor Thorne, el chico y su madre ya están aquí. Thorne. El nombre no significaba nada para Marcus. Aún así, el hombre no se volvió. En cambio, habló al motor mismo, con una voz baja pero clara en la nave silenciosa. ¿Quién realineó mi cámara de vapor? La pregunta quedó suspendida en el aire. Nadie respondió. Finalmente, Thorne se giró. Sus ojos recorrieron a los mecánicos reunidos, descartándolos uno por uno, hasta que su mirada se detuvo en Marcus. Lo observó durante un largo instante, con una expresión imposible de leer. «¿Tú?», dijo Thorne. No era una pregunta. Marcus sintió que la mano de su madre se tensaba sobre su hombro. Tragó saliva. «Sí, señor. Ven aquí». El agarre de Diana se volvió casi doloroso, pero no intentó detenerlo. Marcus avanzó lentamente, consciente de que todas las miradas en la sala seguían cada uno de sus movimientos. Se detuvo a unos pasos del motor, lo bastante cerca como para percibir el olor persistente a aceite y metal. Y ese extraño aroma dulce, a ozono, que ya había notado antes. Los ojos de Thorne eran grises. Marcus se dio cuenta. Ojos cansados, ojos atormentados. «Dime qué hiciste», dijo Thorne. Marcus miró por encima del hombro a su madre. Ella le dio un leve asentimiento. Permiso, o quizás solo resignación. «Aflojé un conector de válvula que estaba demasiado apretado», dijo Marcus en voz baja, «y ajusté el regulador de presión de la cámara secundaria». «¿Eso es todo?». «Eso es todo». Thorne repitió las palabras, y algo parecido a la diversión cruzó fugazmente su rostro. «¿Sabes para qué sirve esa cámara secundaria?». «Sí, señor. Es una cámara catalítica para la separación de hidrógeno. Toma el vapor de agua del proceso de combustión y lo descompone en hidrógeno y oxígeno usando una malla catalizadora. Luego devuelve el hidrógeno a la cámara principal de combustión, mientras utiliza el oxígeno para la regulación térmica». La sala quedó completamente en silencio. Incluso los ruidos lejanos del tráfico exterior parecieron desvanecerse. La expresión de Thorne no cambió, pero algo se alteró en su mirada. «¿Quién te enseñó eso?». «Nadie me lo enseñó», lo deduje observando. «¿Observando qué?». «La forma en que fallaba, los patrones del vapor, la formación de residuos, las anomalías de presión». Marcus señaló el motor. «Está diseñado para funcionar con un ciclo híbrido, pero todos aquí lo estaban tratando como si fuera un motor de combustión estándar. Forzaban combustible en una cámara pensada para procesar vapor. Por eso se sobrecalentaba y se trababa constantemente». Thorne dio un paso al frente. «¿Cuántos años tienes?». «13». «¿Dónde aprendiste todo eso?». «Termodinámica, YouTube, libros de la biblioteca, observando a los mecánicos de aquí». «¿Cómo te llamas?». Marcus dudó. Su madre le había dicho que respondiera a las preguntas, pero algún instinto le decía que esta era distinta. Esta pregunta era peligrosa. «Marcus», dijo, omitiendo el apellido. «Marcus». Otra vacilación, más larga esta vez. Desde el otro lado del taller, la voz de Diana rompió la tensión. «Williams. Se llama Marcus Williams». El efecto fue inmediato y devastador. El rostro de Thorne perdió todo color. Su mano, aún apoyada sobre la carcasa del motor, comenzó a temblar. Miró a Marcus como si estuviera viendo un fantasma, como si el suelo de concreto se hubiera abierto bajo sus pies
y estuviera cayendo en algo oscuro y sin fondo. Williams, susurró Thorne. Lo repitió, esta vez más fuerte. Williams, con manos temblorosas sacó algo del bolsillo, un papel doblado, gastado por haber sido llevado y manipulado muchas veces. Lo desplegó con cuidado y lo sostuvo junto al rostro de Marcus, comparándolo. Era la misma fotografía que Marcus había visto la noche anterior. Su padre y el joven inversor, abrazados, sonriendo en aquel taller universitario. Marcus miró la foto, miró a Thorne, vio el parecido con el joven de la imagen. En la forma de la nariz, en la línea de la mandíbula, en cómo el cabello caía sobre la frente, a pesar de los 20 años transcurridos y de las hebras grises. La comprensión lo golpeó como un peso físico. El inversor que había abandonado a su padre, el que vendió sus acciones y se marchó, era él. Thorne vio el reconocimiento en los ojos de Marcus. Vio el instante exacto en que todo encajó. Raymond Thorne, dijo con la voz ligeramente quebrada. Raymond Williams, era tu padre. No era una pregunta, pero Marcus asintió de todos modos. Las piernas de Thorne parecieron fallarle. Se dejó caer pesadamente sobre un banco de trabajo cercano, sin dejar de mirar a Marcus como si fuera algo imposible. Apretó el borde del banco con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Todos», dijo Thorne sin apartar la vista de Marcus. «Fuera». «Señor», empezó Roy. «Todos, excepto el chico y su madre. Fuera. Ahora». Los mecánicos salieron despacio, a regañadientes, lanzando miradas por encima del hombro. Roy fue el último en irse, cerrando parcialmente la puerta del taller para dar una ilusión de privacidad cuando quedaron solos. Por fin, Thorne miró a Diana. «Señora Williams, necesito que sepa algo. Necesito que lo entienda». La voz se le quebró. Lo intentó de nuevo. «Lo que le hice a su esposo, lo que no hice por él, es algo con lo que he vivido todos los días durante los últimos 11 años. Lo abandonaste», dijo Diana con frialdad. «Cuando más te necesitaba, te fuiste». Sí, Thorne no intentó negarlo. No intentó suavizarlo. Tenía 23 años. Había heredado dinero. No lo gané. Financié un proyecto que apenas entendía. Y cuando las corporaciones fueron tras nosotros, cuando las demandas empezaron a acumularse, me asusté. Tanto que dejé de pensar con claridad. Mis abogados me dijeron que vendiera, que cortara pérdidas, que salvara lo que pudiera de mi herencia antes de que todo desapareciera en honorarios legales. Bajó la mirada hacia sus manos marcadas por cicatrices. Así que lo hice. Vendí mis acciones por centavos de su valor real. Firmé la cesión de mis derechos sobre las patentes. Me alejé de Raymond y de la obra de su vida porque elegí el dinero por encima de los principios. Elegí la seguridad por encima de alguien que me llamaba amigo. «Eso no cambia nada», dijo Diana. «No, no lo cambia». Thorne finalmente se puso de pie, aunque sus piernas aún parecían inestables. «Pero necesito que sepas qué pasó después. ¿Qué hice con la culpa? Me ha estado devorando desde entonces». Caminó de regreso hacia el motor y apoyó ambas manos sobre él, como si fuera algo sagrado. «Pasé años tratando de olvidar. Construí una carrera en consultoría del sector energético. Gané más dinero del que sabía qué hacer con él. Me casé con una mujer a la que no amaba y me divorcié de ella. 3 años después, era miserable, exitoso y absolutamente miserable». Thorne se volvió para mirarlos a ambos. «Entonces, hace 5 años, usé cada contacto que tenía, cada dólar que podía permitirme gastar, para rastrear qué había pasado con las patentes de Raymond. Estaban enterradas en una subsidiaria de un conglomerado energético. Tan profundamente ocultas que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existían. Las recompré. Me costó todo lo que había construido, cada relación que había utilizado, pero las recuperé». Marcus sintió que su ira luchaba contra la confusión. ¿Por qué? Porque se lo debía. Le debía su memoria. Le debía el sueño que habíamos compartido. Thorne hizo un gesto hacia el motor. «Pasé los últimos 3 años intentando reconstruir lo que habíamos creado. Usé las patentes, documentos, archivos corruptos. Logré recuperar mis propios recuerdos del prototipo. Contraté ingenieros, especialistas, gente más inteligente que yo.
Ninguno pudo hacerlo funcionar. El motor arrancaba por unos segundos y luego se destruía a sí mismo. Igual que aquí. Lo miró directamente. Hasta que entraste en este taller e hiciste una pregunta de la que todos se rieron. Hasta que viste lo que ingenieros capacitados pasaron por alto. Hasta que hiciste las mismas conexiones intuitivas que tu padre hizo hace 20 años. Marcus no sabía qué decir. Sus emociones estaban enredadas, anudadas, imposibles de separar. Ese hombre había traicionado a su padre. Lo había dejado morir derrotado y roto. Pero también había pasado años intentando expiar su culpa, intentando resucitar algo hermoso que había sido asesinado por la codicia y el miedo. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Diana con la voz dura. Has visto que el hijo de Raymond puede hacer lo que Raymond hacía. ¿Qué vas a hacer con esa información? Thorne guardó silencio durante un largo momento. Luego metió la mano en el otro bolsillo y sacó un teléfono. Hizo una llamada, habló en voz baja, dio instrucciones. Marcus no pudo oír bien. Cuando colgó, dijo, voy a hacer lo que debía haber hecho hace 15 años. Voy a luchar. ¿Luchar? ¿Contra quién?, preguntó Marcus. Contra todos los que enterraron el trabajo de tu padre. Contra todos los que suprimieron esta tecnología porque amenazaba sus ganancias. La expresión de Thorne se endureció. Había algo en ella que Marcus no había visto antes. Determinación, propósito. Y lo haré públicamente, en voz alta, con los mejores abogados que el dinero pueda pagar, y con una historia que hará que esas corporaciones deseen no haber oído jamás el nombre Williams. Volvió a mirar a Marcus. De verdad lo miró. No solo a un chico, sino a un legado. Pero primero necesito que me muestres algo. Necesito que demuestres que este motor no está funcionando solo por suerte o coincidencia. Necesito que demuestres que lo entiendes, como lo hacía Raymond. Marcus miró a su madre. Ella parecía aterrorizada, protectora, pero también parecía comprender. Algo importante estaba ocurriendo allí, algo que iba más allá de la seguridad y del miedo. Muéstraselo, dijo Diana en voz baja. Muéstrale lo que puedes hacer. Thorne señaló un carro de herramientas. El motor funciona mejor, pero no funciona bien. No del todo. Aún hay ineficiencias, variaciones de presión, irregularidades térmicas. Si de verdad entiendes este sistema, puedes corregirlas. No era una prueba, era una invitación. Marcus caminó hasta el motor y lo tocó del mismo modo en que Thorne lo había hecho, con respeto y curiosidad. Luego tomó las herramientas y comenzó a trabajar durante la siguiente hora. Hizo ajustes que le surgían de manera intuitiva, abrió paneles que los mecánicos nunca habían notado, recalibró sistemas que ellos habían asumido como valores fijos. Explicó cada paso con un lenguaje tranquilo y preciso que revelaba una mente operando en un nivel al que la mayoría de las personas nunca llega. Thorne observó en silencio. De vez en cuando hacía alguna pregunta. Marcus las respondía con facilidad, de forma natural, como quien habla de respirar o caminar. Cuando Marcus finalmente se apartó, con las manos negras de grasa y la camisa manchada de aceite, Thorne avanzó. Veamos. Arrancaron el motor juntos. Las manos de Thorne temblaban. Al girar la llave, el motor cobró vida con un rugido. Pero esta vez no solo funcionaba sin problemas. Funcionaba a la perfección. El sonido era más profundo, más rico, más controlado. El manómetro se mantuvo estable en el rango óptimo. La temperatura se estabilizó exactamente donde debía. La salida de vapor era limpia, mínima, eficiente. Funcionó durante 2 minutos. 3, 5. Thorne lo apagó, no porque estuviera fallando, sino porque las lágrimas corrían por su rostro y ya no podía ver con claridad. Sacó el teléfono otra vez. Esta vez, cuando hizo la llamada, su voz era firme. Pongan en marcha al equipo legal. Auditoría forense completa de cada transferencia de patentes. Quiero documentación que se remonte 20 años atrás. Y consíganme una reunión con los reguladores federales de energía. Hizo una pausa, escuchando la respuesta. Luego dijo, mirando a Marcus, estamos a punto de exponer la mayor supresión de tecnología de energía alternativa de la historia moderna. Y vamos a hacerlo con la única prueba que no pueden refutar. Vamos a hacerlo con un chico de 13 años que puede hacer lo que equipos de investigación de miles de millones de dólares no pudieron. Terminó la llamada y se volvió hacia Marcus y Diana.
Esto se va a poner feo, peligroso. Las personas que enterraron el trabajo de Raymond no se irán en silencio. Van a luchar con todo lo que tienen. Entonces luchamos de vuelta, dijo Marcus. Por primera vez desde que había entrado al taller, Thorne sonrió. Era una sonrisa rota, cargada de arrepentimiento y dolor, pero debajo había algo más. Algo parecido a la esperanza. Sí, dijo. Luchamos de vuelta. Afuera, junto a la puerta del taller medio cerrada, los mecánicos que habían fingido no escuchar permanecían en silencio, en shock. Habían oído lo suficiente, entendían lo suficiente. El chico del motor de agua, el niño del que se habían burlado, acababa de cambiarlo todo. Y el hombre que era dueño de ese motor, el cliente misterioso al que todos temían, estaba a punto de iniciar una guerra contra algunas de las corporaciones más poderosas del país. Tommy Preston, de pie cerca de la puerta de la sala de descanso, pensó en todas las bromas que había hecho sobre el barquito de juguete que había puesto en el banco de trabajo de Marcus, en las veces que había derramado agua cerca del motor y le había dicho al chico que lo repostara. El estómago se le revolvió. Se había reído de un genio. Se había burlado del hijo de un hombre que fue destruido por intentar ayudar a la gente. Ya no se reía. Nunca más. Porque el chico que había preguntado si un motor podía funcionar con agua acababa de demostrar que la verdadera pregunta no era qué era posible. Era quién tenía derecho a decidir qué podía saber el mundo. Y esa decisión, por primera vez en 15 años, estaba a punto de salir de las manos de quienes se habían beneficiado de mantenerlo en secreto. El motor descansaba en el puesto 4, limpio, silencioso y perfecto, esperando. Igual que Marcus había esperado toda su vida sin saberlo, esperando el momento en que el fantasma de su padre dejara de ser una tragedia para convertirse en una revolución. Los días que siguieron a aquella confrontación en el puesto, 4 avanzaron a una velocidad que dejó a Marcus mareado. En un momento era un chico que barría pisos y trataba de pasar desapercibido. Al siguiente, estaba sentado en salas de conferencias con abogados de trajes caros que le hacían preguntas técnicas sobre compresión de vapor y tasas de degradación de catalizadores. Thorne se movió rápido. En menos de 24 horas desde que vio a Marcus perfeccionar el motor, había reunido un equipo que parecía más una operación militar que un emprendimiento empresarial. Abogados, sí, pero también contadores forenses, especialistas en patentes, analistas del sector energético y una firma de relaciones públicas especializada en lo que ellos llamaban exposición corporativa de alto riesgo. Marcus y Diana fueron trasladados fuera de su apartamento, no por la fuerza, pero Thorne dejó claro que quedarse allí era peligroso. En el momento en que mi equipo legal empiece a presentar citaciones, explicó, ya no será seguro. Lo dijo mientras tomaban café en una suite de hotel, que costaba por noche más de lo que Diana ganaba en un mes. En un mes, las empresas implicadas empezarán a buscar puntos de presión. Tu edificio no tiene seguridad, ni cámaras, ni forma de saber quién entra o sale. Así que se mudaron a una vivienda corporativa amueblada, en un edificio con portero, cámaras de seguridad y acceso mediante tarjetas electrónicas. Diana protestó al principio, incómoda con aceptar lo que le parecía caridad del hombre que había abandonado a su marido. Pero Thorne no lo planteó como un favor. Es culpa mía, dijo simplemente. Si hubiera apoyado a Raymond hace 15 años, no estarías en peligro. Ahora lo mínimo que puedo hacer es asegurarme de que estén a salvo, mientras terminamos lo que él empezó. Marcus pasaba los días en un espacio de trabajo privado. Thorne había instalado una sala limpia, de estilo laboratorio, con herramientas y equipos que hacían que el taller de Mitchell pareciera un desguace. El motor fue trasladado allí junto con documentación que Thorne había estado recopilando durante años. Solicitudes de patentes, especificaciones técnicas, memorandos corporativos filtrados o comprados, obtenidos a través de procesos legales de descubrimiento en casos no relacionados. Pero la prueba más contundente era el propio motor y la capacidad de Marcus para hacerlo funcionar. Thorne trajo ingenieros independientes para observarlo, personas con credenciales del MIT y de Stanford, investigadores que habían pasado sus carreras estudiando sistemas de energía alternativa. Observaron a Marcus trabajar con expresiones que pasaban del escepticismo a la confusión
y luego a algo cercano al asombro. No está adivinando, dijo uno de ellos después de que Marcus explicara por qué una determinada configuración de malla catalítica mejoraría la eficiencia de separación de hidrógeno en casi un 18%. Está viendo las interacciones moleculares. Las entiende de forma intuitiva. He trabajado con equipos que tardaron meses en llegar a conclusiones. Él lo hace en minutos. Su padre era igual, dijo Thorne en voz baja. Raymond podía mirar un motor y simplemente saberlo, como si viera la física ocurriendo en tiempo real. La comparación incomodó a Marcus. No estaba intentando ser su padre. Solo intentaba entender cómo funcionaban las cosas. Pero todos seguían viendo a Raymond Williams cuando lo miraban. Seguían buscando el fantasma de un genio muerto en un chico vivo. Diana observaba todo aquello con creciente preocupación. Asistía a reuniones en las que los abogados discutían estrategias de litigio y calendarios de exposición. Los oía hablar de coordinación con los medios, de la implicación de reguladores federales y de posibles cargos penales contra ejecutivos corporativos. Y también los oía hablar de los riesgos. Atacarán la credibilidad del chico, explicó un abogado durante una sesión de estrategia. Primero dirán que está siendo entrenado, que Thorne lo está manipulando. Escarbarán en sus expedientes escolares, en el historial laboral de su madre, en cualquier cosa que puedan usar para pintarlo como poco fiable. Que lo intenten, dijo Thorne. Lo pondremos frente a revisores técnicos independientes. Que demuestre su comprensión ante personas que no pueden ser compradas ni intimidadas. Puede que no se limiten a ataques de credibilidad, advirtió otro abogado. Cuando empresas de este tamaño se sienten amenazadas, cuando las apuestas financieras son tan altas, se sabe que recurren a tácticas más agresivas. La sala quedó en silencio. Todos sabían lo que eso significaba. Sin que hiciera falta decirlo explícitamente, Diana se levantó de golpe. Necesito hablar con el señor Thorne. En privado. Se trasladaron a una oficina más pequeña. Diana cerró la puerta y se volvió hacia él con una expresión de furia protectora absoluta. Mi marido murió luchando contra esta gente, dijo con la voz temblorosa. No voy a ver morir también a mi hijo. No me importan las patentes, ni la justicia, ni destapar la corrupción. Me importa que Marcus llegue vivo a los 14 años. Thorne sostuvo su ira sin inmutarse. Lo entiendo, y si quieres detener esto ahora mismo, lo detenemos. Pagaré para reubicarlos en algún lugar seguro. Nueva ciudad, nuevos nombres, nuevas vidas. Me aseguraré de que estén protegidos y atendidos. Hizo una pausa. Pero ellos ya saben lo de Marcus. Saben que el hijo de Raymond acaba de arreglar un motor que sus mejores ingenieros no pudieron entender. Incluso si paramos ahora, incluso si desaparecemos, ese conocimiento existe. Y la gente que suprime tecnología valorada en miles de millones no se olvida simplemente de las amenazas a sus intereses. Las manos de Diana se cerraron en puños. Así que estamos atrapados, luchar o escondernos. De cualquier manera, somos objetivos. Sí, dijo Thorne. Y sinceramente lo siento. Si pudiera volver atrás, si pudiera deshacer lo que hice hace 15 años, apoyar a Raymond cuando realmente importaba. Quizá nada de esto estaría pasando, pero no puedo. Lo único que puedo hacer es intentar terminar esto de la manera correcta. De forma pública, legal, con suficiente atención como para que hacerlos desaparecer sea imposible. Estás apostando la vida de mi hijo. Estoy apostando la vida de todos nosotros, corrigió Thorne. La mía incluida, desde el momento en que empecé a recomprar esas patentes, desde el momento en que comencé a reconstruir el motor de Raymond. Yo también me convertí en un objetivo. Esto ya no se trata de limpiar mi conciencia. Se trata de supervivencia para todos. Diana guardó silencio durante un largo momento, y luego hizo la pregunta que realmente importaba. ¿Qué quiere Marcus? Quiere luchar, dijo Thorne. Me dijo ayer que volver a esconder el trabajo de su padre sería lo mismo que dejar que ganaran 2 veces. Que Raymond murió creyendo que había fracasado, y Marcus no va a permitir que ese sea el legado de su padre. Diana cerró los ojos. Tiene 13 años. No debería tener que tomar decisiones como estas. No, no debería. Pero es el hijo de Raymond, y eso significa que nunca tuvo realmente elección. La investigación que lanzó el equipo de Thorne fue metódica y devastadora.
Contadores forenses rastrearon transferencias de patentes a través de empresas pantalla y subsidiarias offshore, siguiendo flujos de dinero que zigzagueaban por las Islas Caimán, sociedades holding en Delaware y registros bancarios suizos. Encontraron el trabajo original de Raymond Williams enterrado dentro de los activos de Titan Corp. Energy Solutions, un conglomerado masivo que suministraba combustible industrial a la mitad del país y tenía ingresos anuales que superaban los 40.000 millones de dólares. Pero el rastro no terminaba ahí. Las patentes habían sido movidas, licenciadas y sublicenciadas a través de una red de acuerdos diseñada para ocultar su origen. Componentes del sistema de asistencia de hidrógeno de Raymond aparecían en proyectos de investigación financiados por 3 corporaciones distintas. Versiones modificadas surgían en contratos militares para sistemas de vehículos de nueva generación y programas experimentales de generación de energía que estaban clasificados, pero que dejaban huellas en documentos presupuestarios. Lo que emergió fue un panorama de robo tecnológico sistemático a una escala que incluso sorprendió a Thorne y a su equipo legal. El diseño integrado de Raymond había sido desmantelado como un coche robado, con piezas vendidas por separado a distintos compradores que quizá nunca se darían cuenta de que tenían fragmentos del mismo sistema revolucionario. No solo robaron su trabajo, explicó uno de los especialistas en patentes a Marcus durante una sesión de revisión, extendiendo documentos sobre la mesa de conferencias, como si fueran pruebas en la escena de un crimen. Lo diseccionaron, lo dividieron en partes y las dispersaron en proyectos distintos, para que nadie pudiera ver el cuadro completo. Tu padre diseñó un sistema integrado, un todo coherente en el que cada componente trabajaba junto a los demás. Ellos lo convirtieron en piezas sueltas y luego vendieron esas piezas a gente que no tenía idea de lo que realmente estaba comprando. ¿Por qué harían eso?, preguntó Marcus, estudiando la red de transferencias y acuerdos de licencia. Porque un sistema funcional de energía alternativa es una amenaza, respondió Thorne. Pero los componentes individuales, separados del sistema, que los hace revolucionarios, solo parecen investigaciones interesantes. Neutralizan la amenaza mientras siguen obteniendo beneficios del genio innovador, de una forma horrible. ¿Podemos probarlo?, preguntó Marcus. ¿Con tu ayuda? Sí. Tú puedes demostrar cómo encajan todas esas piezas, mostrar que no son innovaciones independientes, sino fragmentos de un único diseño coherente. Cuando expliques cómo la malla catalizadora se coordina con la cámara de compresión de vapor, cómo el sistema de regulación térmica depende de la tasa de separación del hidrógeno, estarás demostrando que estos componentes fueron diseñados como un sistema unificado, no desarrollados de manera independiente por distintos equipos de investigación. Las implicaciones políticas eran asombrosas. Si Raymond Williams hubiera logrado patentar y desarrollar con éxito su sistema de combustión asistida por hidrógeno 15 años atrás, toda la trayectoria del desarrollo energético habría cambiado. Miles de millones de dólares en ventas de combustible, inversiones en infraestructura y valoraciones corporativas se construyeron sobre tecnologías que podrían haber quedado obsoletas si el trabajo de Raymond no hubiera sido suprimido. Los modelos económicos habrían virado. Las dependencias energéticas internacionales habrían evolucionado de otra manera. Incluso el propio panorama geopolítico podría verse hoy distinto. Esto no se trata solo de un motor, le dijo Thorne a Marcus una noche, mientras trabajaban. Era tarde en el laboratorio. Las luces de la ciudad se veían a través de las ventanas y el único sonido era el murmullo discreto del equipo de diagnóstico. Se trata de la supresión sistemática del desarrollo de energías alternativas. Tu padre no fue el único inventor al que aplastaron. Solo es el que podemos demostrar, porque tú existes, porque puedes demostrar que la tecnología funciona. Marcus alzó la vista de la malla catalítica. La estaba examinando bajo el microscopio, observando la estructura ampliada que revelaba el patrón exacto de la red cristalina, que hacía posible la separación del hidrógeno. ¿Cuántos otros hubo? Hemos encontrado documentación de al menos 7 casos similares en los últimos 20 años. Inventores independientes o pequeños equipos de investigación que desarrollaron sistemas prometedores de energía alternativa. Sistemas solares térmicos más eficientes que cualquier cosa en el mercado. Sistemas mecánicos de baterías capaces de almacenar energía a una fracción del costo actual.
procesos de biocombustibles que no requerían tierras agrícolas. Y todos pasaron por la misma fase inicial: interés, atención de capital de riesgo, y luego, de repente, desafíos legales, disputas de patentes, complicaciones regulatorias. Después, o bien eran forzados a vender sus patentes por una miseria, o bien se enfrentaban a litigios que los llevaban a la bancarrota antes de que su tecnología pudiera llegar a producción. ¿Por qué nadie sabe nada de esto? Porque las empresas implicadas son muy buenas haciendo que los problemas desaparezcan en silencio. Acuerdos de confidencialidad como parte de arreglos legales, cláusulas que impiden a la gente hablar de lo que les ocurrió. Cuando tienes recursos legales ilimitados y conexiones políticas, puedes enterrar casi cualquier cosa que amenace tu modelo de negocio. Thorne hizo una pausa. Su expresión era sombría. Pero nunca se han enfrentado a algo como tú. Solo soy un chico al que se le dan bien los motores. Eres la prueba de que el sistema de Raymond funciona. Prueba viva, respirando, de 13 años, que no puede enterrarse en un archivador ni ocultarse detrás de un acuerdo legal. Puedes plantarte delante de la gente y hacer que ese motor funcione. Puedes explicar por qué funciona de una manera que ingenieros formados pueden verificar. Eso es lo que los asusta. Pueden desacreditar documentos, alegar que las patentes se registraron mal, afirmar que los prototipos nunca funcionaron correctamente. Pero no pueden hacerte desaparecer sin parecer culpables. El miedo resultó justificado. Cuando llegó la primera represalia, comenzó en la escuela de Marcus. De pronto surgieron preguntas sobre su matrícula, preocupaciones por su historial de asistencia, sugerencias de que podría beneficiarse de una modalidad educativa alternativa. El director citó a Diana a una reunión en la que le informaron que las ausencias recientes de Marcus eran preocupantes y que su implicación en asuntos legales de adultos no era apropiada para un menor. El superintendente del distrito envió una carta formal sugiriendo que Marcus podría estar mejor atendido en un programa para estudiantes excepcionales con situaciones familiares complejas. El lenguaje era cuidadoso, burocrático, diseñado para sonar preocupado en lugar de amenazante. Pero el mensaje subyacente era claro: ponga a su hijo en su sitio o encontraremos motivos para complicarle la educación. Los abogados de Thorne desactivaron la situación en menos de 48 horas, pero el aviso había quedado claro. Estaban siendo vigilados. Se estaba ejerciendo presión por todos los medios disponibles. Luego vino el hostigamiento financiero. De pronto la cuenta bancaria de Diana fue marcada para revisión. Su tarjeta de crédito quedó congelada temporalmente por actividad sospechosa que resultó ser su compra normal en el supermercado. La administración del edificio, donde estaban alojados en la nueva vivienda corporativa, recibió una denuncia anónima sobre ocupantes no autorizados, lo que desencadenó una revisión del contrato de arrendamiento. Nada de eso era abiertamente ilegal. Todo estaba diseñado para generar estrés, para hacerlos sentir expuestos y vulnerables, para recordarles que gente poderosa les estaba prestando atención. Los artículos empezaron a aparecer después, al principio pequeños en publicaciones del sector y boletines del ámbito energético, planteando dudas sobre la validez de los sistemas experimentales de asistencia de hidrógeno, acompañados de opiniones de expertos, científicos con credenciales impresionantes, explicando por qué esa tecnología era teóricamente interesante pero prácticamente inviable. No se mencionaba a Raymond Williams, ni a Marcus, ni a Thorne en específico, pero para cualquiera que estuviera atento el momento era demasiado evidente. Un artículo en particular llamó la atención de Thorne. Lo había escrito un profesor de una escuela de ingeniería prestigiosa, alguien cuya investigación estaba financiada por subvenciones de Titan Corp Energy Solutions. El texto desestimaba de manera sistemática la combustión con asistencia de hidrógeno, presentándola como una fantasía recurrente entre inventores aficionados que malinterpretan principios básicos de la termodinámica. Citaba estudios, apelaba a la ciencia establecida y hacía que todo el concepto sonara absurdo. «Están sembrando dudas», explicó la especialista en relaciones públicas durante una reunión del equipo, proyectando el artículo en una pantalla grande. «Están instalando su relato. Primero, cuando salgamos a la luz, quieren que la gente ya crea que este tipo de tecnología es imposible,
Quieren que la suposición por defecto sea que mentimos o que estamos delirando, aunque podamos demostrar que funciona, dijo Marcus. Precisamente, si consiguen que la gente descarte la posibilidad antes de ver la evidencia será más fácil de invalidar, respondió ella. Dirán que usamos trucos, que ocultamos una fuente de combustible convencional, que manipulamos los datos. El objetivo no es probar que estamos equivocados. El objetivo es crear suficiente duda como para que nadie se moleste en mirar con la atención necesaria como para ver que tenemos razón. Thorne se recostó en su silla, pensativo. Entonces tenemos que controlar la revelación, hacer que sea imposible descartarlo. Vamos a ir a lo grande, más de lo que había planeado. No solo trámites legales y quejas regulatorias. Una demostración pública completa. Medios presentes, revisores técnicos independientes, documentación en vivo del motor, operando a plena capacidad. Miró a Marcus. Y tú explicando exactamente cómo funciona. Marcus sintió que se le revolvía el estómago. Delante de cámaras. Delante del mundo. Es la única manera de que esto sea demasiado grande como para enterrarlo, dijo Thorne. Los preparativos para la demostración pública consumieron las siguientes 3 semanas. Thorne alquiló una instalación industrial lo bastante grande como para acomodar el equipo de pruebas del motor y a un público de más de 200 personas. Se enviaron invitaciones a medios de comunicación, analistas del sector energético, reguladores federales y firmas de ingeniería independientes. La respuesta fue desigual. Algunos lo ignoraron por completo, otros enviaron rechazos corteses, pero suficientes mostraron interés como para que Thorne supiera que tendrían el público que necesitaban. Marcus practicó su presentación de forma obsesiva, no porque no entendiera el material, sino porque explicar termodinámica compleja a personas que desesperadamente querían no creerle era distinto de hablar con ingenieros genuinamente curiosos. No te pongas a la defensiva, lo entrenó la especialista de PR. Cuando alguien te desafíe, lo tratas como una pregunta honesta, incluso si no lo es. Guíalos por tu razonamiento paso a paso. Haz que les cueste descartarte. ¿Y si me quedo en blanco? No lo harás. Me lo has explicado 6 veces ya, y cada vez lo haces con más claridad y más seguridad. Conoces este motor mejor que nadie con vida, excepto quizá tu padre. Diana observaba esas sesiones de práctica con una mezcla de orgullo y terror. Su hijo se estaba preparando para desafiar a corporaciones multimillonarias, con nada más que su mente y el legado robado de su padre. Debería haber sido imposible. Probablemente todavía lo era. Pero al ver a Marcus trazar diagramas de los patrones de flujo de vapor y explicar las secuencias de activación del catalizador con una brillantez casi casual, no podía sacudirse la sensación de que Raymond estaba, de algún modo, presente en la sala. El sueño por el que había muerto finalmente estaba teniendo la oportunidad que él nunca tuvo. La noche anterior a la demostración, Thorne encontró a Marcus sentado solo en el laboratorio, mirando fijamente el motor. ¿No puedes dormir?, preguntó Thorne. Marcus negó con la cabeza. No deja de dar vueltas en mi mente. Todo lo que puede salir mal. Cada pregunta que quizá no sepa responder. Thorne se sentó a su lado. ¿Puedo contarte algo sobre tu padre? Algo que nunca le conté a nadie. Marcus asintió. El día antes de nuestra primera reunión con inversionistas, Raymond estaba aterrorizado, completamente paralizado por el miedo. Estaba convencido de que lo olvidaría todo, de que sonaría como un idiota, de que todos se darían cuenta de que no sabía lo que hacía. Thorne sonrió al recordarlo. Le pregunté de qué tenía miedo. ¿Sabes qué me dijo? Dijo que temía que la gente no lo entendiera. No que rechazaran su trabajo, sino que no vieran lo que él veía, que hubiera fallado en comunicar algo hermoso e importante, que muriera dentro de su cabeza, donde nadie más pudiera alcanzarlo. Marcus comprendió ese miedo a la perfección. Era exactamente lo que lo mantenía despierto. ¿Y qué le dijiste tú? Le dije que, si aunque fuera una sola persona lo entendía, ya valía la pena. Que ideas como la suya no necesitaban que todo el mundo creyera en ellas. Solo necesitaban a suficientes personas para mantenerlas vivas hasta que el mundo estuviera preparado. Thorne miró el motor. Ese día me convenció. Un ingeniero de 26 años, aterrorizado, convenció a un chico con más dinero que sentido
de que esta máquina imposible podía cambiarlo todo. Y tenía razón. Pero aún así lo destruyeron. Lo destruyeron antes de que el mundo estuviera listo. Eso fue culpa mía, no suya. No fui lo bastante fuerte para proteger lo que había construido. Thorne sostuvo la mirada de Marcus. Pero tú no eres él, y yo no soy la misma persona que era hace 15 años. Mañana terminaremos juntos lo que Raymond empezó, con suficientes testigos como para que no puedan hacerlo desaparecer. Esta vez, Marcus sintió que algo se aflojaba en su pecho. ¿Y si el motor no funciona? ¿Y si algo sale mal en la demostración? Entonces fracasaremos en público en lugar de en privado, pero al menos habremos fracasado intentándolo. Thorne se puso de pie. Ve a dormir. Mañana le mostrarás al mundo lo que puede hacer el hijo de Raymond Williams. La mañana de la demostración llegó fría y despejada. Uno de esos días de invierno en los que la luz del sol se siente cortante y el aire huele limpio. A pesar del entorno industrial, la instalación que Thorne había alquilado estaba en un parque industrial a las afueras de la ciudad, lo bastante grande para pruebas de equipos pesados, pero lo bastante cerca del centro como para que los equipos de prensa llegaran con facilidad. El edificio en sí era anónimo, un almacén reconvertido, con techos altos y muelles de carga, que habían sido transformados temporalmente en algo parecido a un centro de conferencias técnicas. Marcus llegó temprano con su madre, Diana. Apenas había dormido. Tenía los ojos enrojecidos y las manos temblorosas mientras sostenía su taza de café, el líquido agitándose ligeramente. Con cada temblor, había cambiado de ropa 3 veces esa mañana, incapaz de decidir qué se ponía una para ver a su hijo de 13 años desafiar a corporaciones multimillonarias. Al final se decidió por unos pantalones oscuros sencillos y un suéter, profesional pero no pretencioso. El atuendo de una mujer que se negaba a sentirse intimidada, aunque claramente lo estaba. La seguridad estaba por todas partes. Thorne había contratado a una empresa privada, hombres y mujeres profesionales, vestidos con trajes oscuros, auriculares en la oreja y esa quietud alerta que sugería antecedentes militares. Revisaban credenciales en la entrada, vigilaban los puntos de acceso con tabletas y mantenían un perímetro que hacía que todo el evento se sintiera al mismo tiempo importante y vagamente peligroso. ¿De verdad es necesario todo esto?, preguntó Diana, observando cómo un agente de seguridad inspeccionaba el equipo de cámara de un periodista tras lo ocurrido la semana anterior. Sí, respondió Thorne. No elaboró más, pero Marcus había escuchado lo suficiente para saber que había habido amenazas. Amenazas creíbles, del tipo que exigían personal de seguridad con armas ocultas y planes de evacuación. Alguien había enviado un correo electrónico describiendo con todo detalle cómo sabotearían la demostración. Otro llamante anónimo había insinuado que a las personas que no saben cuándo rendirse, a veces les ocurren accidentes. La policía local había sido notificada, aunque el equipo de seguridad de Thorne dejó claro que confiaban más en su propia gente que en agentes municipales mal pagados que podían tener vínculos con las mismas corporaciones a las que estaban desafiando. Los asistentes comenzaron a llegar alrededor de las 9. Periodistas con cámaras y equipos de grabación, analistas de firmas de investigación del sector energético, reguladores federales de 3 agencias distintas, ingenieros independientes cuyas credenciales el equipo de Thorne había verificado exhaustivamente y dispersos entre ellos representantes de grandes corporaciones energéticas, allí para observar e informar a ejecutivos muy interesados en lo que estaba a punto de suceder. A las 10 en punto, el lugar estaba lleno. 237 personas, según el conteo de seguridad, más de lo que Thorne había esperado, suficientes como para que importara. El motor se encontraba sobre una plataforma elevada en el centro del recinto, rodeado de equipos de monitoreo y herramientas de diagnóstico. Marcus estaba a su lado, vestido con ropa limpia que aún así le parecía demasiado formal, demasiado parecida a un disfraz. Las manos ya le sudaban. Thorne se acercó al micrófono. La sala fue quedando en silencio poco a poco. Gracias a todos por venir, comenzó. Mi nombre es Daniel Thorne, y hace 15 años cometí el peor error de mi vida. Abandoné a un amigo y socio que intentaba cambiar el mundo. Me alejé de una tecnología revolucionaria, porque tuve miedo de la lucha que implicaba.
Ese amigo se llamaba el doctor Raymond Williams y murió creyendo que había fracasado. La sala estaba ahora completamente en silencio. Pero no fracasó. Su trabajo sobrevivió y hoy su hijo va a demostrar por qué algunas de las mayores corporaciones energéticas de este país han pasado 15 años intentando asegurarse de que nunca aprendieran el nombre de Raymond Williams. Thorne dio un paso atrás. Marcus avanzó. Por un momento no podía respirar, no podía pensar. 237 caras lo miraban fijamente. Cámaras grabándolo todo. Todo dependía de su capacidad para explicar algo que comprendía de manera intuitiva, pero que nunca había intentado comunicar a tanta gente a la vez. Entonces miró el motor de su padre, y algo encajó. Mi nombre es Marcus Williams, dijo. Su voz era más baja que la de Thorne, pero firme. Y voy a mostrarles un motor que no debería existir. Comenzó a explicar, no con la vacilación de un chico de 13 años, sino con la claridad de alguien que domina por completo su tema. Los guió a través de los principios básicos de la combustión asistida por hidrógeno. Explicó cómo el vapor de agua podía separarse en sus elementos componentes mediante catalizadores, mallas y un control preciso de la temperatura. Mostró la cámara secundaria donde el hidrógeno se reintroducía en el ciclo de combustión mientras el oxígeno se utilizaba para la regulación térmica. La gente empezó a tomar notas. Las cámaras se acercaron a los diagramas. Llegaron las preguntas, y Marcus respondió. Preguntas técnicas que habrían dejado en evidencia a la mayoría de los ingenieros con el doble de su edad. Él las contestó con naturalidad, construyendo paso a paso un argumento imposible de descartar. Entonces puso en marcha el motor. El sonido llenó el espacio, limpio, potente, eficiente. Marcus guió al público a través de las lecturas, mostrándoles la estabilidad de la presión, el control de la temperatura, cifras de eficiencia de combustible que hicieron que varios analistas jadearan en voz alta. El motor funcionó durante 15 minutos, de manera impecable, hasta que Marcus finalmente lo apagó. La sala estalló por completo. Preguntas gritadas desde todas direcciones, periodistas avanzando con ansiedad, ingenieros exigiendo examinar el equipo. En el fondo de la sala, un hombre con un traje caro hizo una llamada telefónica. Su expresión era sombría. La guerra que Thorne había prometido estaba a punto de comenzar en serio, pero por primera vez en 15 años, el trabajo de Raymond Williams era visible para el mundo, y su hijo se había asegurado de que no pudieran apartar la mirada. El video de la demostración se volvió viral en cuestión de 6 horas. No la versión cuidadosamente editada que el equipo de relaciones públicas de Thorne había preparado, sino grabaciones en bruto filmadas con teléfonos por periodistas que las subieron directamente a las redes sociales. Marcus explicando la separación del hidrógeno ante una sala llena de escépticos. El motor funcionando limpio y estable mientras los equipos de monitoreo confirmaban cada afirmación. Un chico de 13 años desmantelando décadas de negación corporativa con nada más que conocimiento y verdad. En 12 horas el video había sido visto 20 millones de veces. En 24 horas había sido traducido a 17 idiomas. Las secciones de comentarios se llenaron de ingenieros confirmando la ciencia, profesores mostrándolo a sus alumnos, personas compartiendo historias sobre sus propias ideas, descartadas o robadas. A la mañana siguiente, el nombre de Raymond Williams era tendencia global en todas las principales plataformas sociales. Medios de comunicación que habían ignorado la historia se apresuraron de repente a cubrirla, asignando equipos para investigar el historial de patentes, las conexiones corporativas, el drama humano. La narrativa era demasiado perfecta para resistirse. Inventor muerto, tecnología robada, hijo genio exponiendo una conspiración de miles de millones. Tenía todo lo que el público ansiaba y, más importante aún, tenía pruebas en video imposibles de descartar. Titan Corp Energy Solutions emitió un comunicado dentro de las 12 horas siguientes, cuidadosamente redactado por abogados especializados en gestión de crisis. Reconocían que poseían ciertas patentes relacionadas con sistemas de combustión experimental. Negaban cualquier irregularidad. Sugerían que la demostración, aunque impresionante, no probaba que la tecnología fuera comercialmente viable. Invitaban a una revisión independiente de sus patentes.
Fue una clase magistral de decir nada sonando razonables, pero Internet no estaba interesado en lo razonable. La gente quería villanos y héroes, y Titan Corp acababa de ser encasillada en un papel que había gastado millones tratando de evitar. Las investigaciones federales se lanzaron más rápido de lo que nadie esperaba. Tres agencias reguladoras distintas anunciaron revisiones de las prácticas de patentes en el sector energético. Asesores del Congreso comenzaron a hacer llamadas. Un senador de California, conocido por enfrentarse al poder corporativo, solicitó toda la documentación relacionada con las solicitudes de patente originales de Raymond Williams. El equipo legal de Thorne trabajó día y noche, proporcionando pruebas a los investigadores y coordinándose con fiscales federales, construyendo casos que tardarían años en procesarse por completo, pero que ya causaban daños con su mera existencia. Las acciones de Titan Corp y de dos empresas afiliadas cayeron un 8% en la primera semana. No fue catastrófico, pero sí suficiente para que los miembros del consejo empezaran a hacerse preguntas incómodas. Los mecánicos del taller de Mitchell vieron todo aquello desarrollarse en la televisión y en las redes sociales. Vieron a Marcus en las noticias explicando termodinámica compleja con la misma claridad paciente que había intentado usar aquel día en el taller. Se rieron de sí mismos. Vieron su taller mencionado en artículos como el lugar donde la tecnología de Raymond Williams había sido reconstruida en secreto. Tommy Preston no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, se veía a sí mismo tirando agua cerca del motor, diciéndole a un genio de 13 años que lo llenara de combustible. Veía el barquito de juguete sobre el banco de trabajo de Marcus. Oyó su propia voz haciendo bromas que en su momento le habían parecido inofensivas, pero que ahora se sentían como una participación en algo cruel y estúpido. No era el único. Carter Wells, el mecánico veterano que había despachado la pregunta de Marcus como simple ignorancia, se encontró incapaz de explicarle a su propia hija adolescente por qué se había burlado de un chico por ser más inteligente que él. Jamie Brooks dejó de hablar de sus certificaciones al darse cuenta de que no significaban nada comparadas con la comprensión real. Roy Brennan, el capataz que había permitido que Marcus se quedara, pero que nunca lo había escuchado de verdad, envió un mensaje a través de la oficina de Thorne. Solo 2 palabras: lo siento. Thorne se aseguró de que Marcus lo viera, pero la respuesta del chico fue silenciosa y compleja. No lo sabían, dijo Marcus. ¿Cómo iban a saber qué estaban viendo? Pero Dale Harrison, el viejo mecánico que había reconocido el diseño y había advertido a Marcus que guardara silencio, sintió algo distinto: alivio. Tal vez una vindicación por haber tenido razón sobre lo peligroso que era exponer esa tecnología, pero también gratitud porque alguien hubiera sido lo bastante valiente para hacerlo. De cualquier modo, los ataques se intensificaron después de la primera oleada de publicidad. Las relaciones públicas de Titan Corp podían haber sido defensivas, pero sus tácticas privadas fueron agresivas. De repente surgieron dudas sobre la autenticidad de la demostración. Ingenieros anónimos publicaron críticas detalladas en línea, afirmando que el motor debía de estar funcionando con combustible convencional oculto. Algunos sugerían que Thorne había sobornado a los evaluadores independientes. Otros insinuaban que Marcus era un intérprete entrenado, preparado para repetir frases aprendidas. Él no lo entendía del todo, pero por cada ataque aparecían defensores. Ingenieros reales, sin vínculos corporativos, que examinaban los datos disponibles y confirmaban la viabilidad del sistema. Universidades solicitaron permiso para estudiar el motor. Grupos ambientalistas defendieron la tecnología como prueba de que se habían suprimido alternativas a los combustibles fósiles. La historia se volvió más grande que Raymond Williams, que Marcus o incluso que Thorne. Se convirtió en un símbolo de la avaricia corporativa frente a la innovación humana. Diana observaba la cobertura de las noticias con emociones encontradas. Orgullo por su hijo, sin duda. Vindicación de que Raymond no había estado loco ni equivocado. Pero también miedo, un miedo que se profundizaba con cada nuevo titular. Su hijo de 13 años era ahora el rostro de un movimiento. No había pedido liderar nada. Su imagen estaba en todas partes. Su nombre era conocido, y personas poderosas que habían matado el sueño de su padre ahora se veían obligadas a reconocer su existencia. ¿Qué hemos hecho?, le preguntó a Thorne una noche,
mientras ambos veían a Marcus dar una entrevista a un periodista científico que realmente entendía lo que decía. Terminamos lo que Raymond empezó, respondió Thorne. Fuera prudente o no, sinceramente no lo sé. Pero ya está hecho. Ahora el mundo lo sabe. Las demandas comenzaron. En la tercera semana, Titan Corp presentó una demanda contra Thorne personalmente, alegando que había robado información propietaria cuando recompró las patentes. Dos compañías energéticas más pequeñas se sumaron con sus propias acusaciones. Los argumentos legales eran técnicos y complejos, diseñados para enredar el caso en disputas procesales que tardarían años en resolverse. Pero Thorne lo había previsto. Su equipo legal estaba preparado. Presentaron contrademandas de inmediato, alegando fraude de patentes, apropiación indebida y conspiración para suprimir tecnología. Solicitaron documentos, interrogaron a ejecutivos bajo juramento. Convirtieron la batalla legal en un espectáculo público, donde cada escrito era analizado por periodistas y activistas. Marcus se mantuvo en gran medida al margen de la guerra legal. Thorne se aseguró de ello. El chico ya había hecho su parte. Había demostrado la tecnología y explicado la ciencia. Ahora les tocaba a los adultos, con títulos en derecho, librar las batallas que él nunca debería haber tenido que pelear. En lugar de eso, Marcus volvió a algo más cercano a una vida normal: la escuela. Aunque se había cambiado a una institución privada que entendía su situación y le daba flexibilidad. Las tareas que le parecían absurdas, estudiar álgebra básica cuando era capaz de diseñar sistemas de combustión, el tiempo con su madre, que se estaba adaptando a no limpiar oficinas y a tener seguridad financiera por primera vez desde la muerte de Raymond. Pero Marcus también pasaba tiempo en el laboratorio de Thorne, ya no bajo presión, no intentando demostrar nada, sino explorando, aprendiendo, construyendo versiones más pequeñas del motor de su padre, probando mejoras y documentándolo todo con un cuidado meticuloso. Una tarde, trabajando solo, logró un avance que había eludido tanto a su padre como a Thorne. Ajustando el patrón de la malla catalítica y modificando la dinámica del flujo de vapor, aumentó la eficiencia del sistema en otro 12%. Era un pequeño cambio en el diseño, pero una mejora enorme en el rendimiento. Cuando se lo mostró a Thorne, el hombre se quedó mirando el motor modificado durante un largo momento. Luego rió, un sonido que era a partes iguales asombro y tristeza. Tu padre pasó 5 años intentando resolver exactamente ese problema. Tú lo hiciste en 3 semanas. Tenía mejor equipamiento, dijo Marcus. Tenía su mente, lo corrigió Thorne, pero sin el peso de saber lo importante que era. Pudiste explorar porque no estabas desesperado. Ese es el regalo que él nunca pudo darse a sí mismo. 6 meses después de la demostración, algo cambió. Las batallas legales seguían en curso y probablemente continuarían durante años, pero la tecnología en sí ya no podía contenerse. 3 universidades habían construido prototipos funcionales. A partir de la información pública disponible tras la demostración, una empresa emergente en Alemania anunció que estaba desarrollando aplicaciones comerciales. El diseño ya estaba ahí fuera, en el mundo, imposible de volver a suprimir. Las acciones de Titan Corp se habían recuperado en parte, pero la empresa se reestructuró, expulsó a 2 miembros del consejo y resolvió discretamente varias de las demandas menos defendibles. No fueron destruidos, pero quedaron dañados de maneras que llevarían años reparar. Más importante aún, la conversación general había cambiado. Se redirigieron fondos gubernamentales hacia la investigación en energías alternativas. Se propusieron regulaciones para impedir la supresión de patentes. Raymond Williams se convirtió en un nombre que aparecía en libros de ingeniería, en artículos sobre corrupción corporativa, en documentales sobre la lucha entre la innovación y la industria. El motor en sí fue finalmente donado al Smithsonian, colocado en una exposición especial sobre tecnologías suprimidas y su posterior emergencia. Marcus asistió a la ceremonia de instalación junto a su madre y Thorne. Observó cómo colocaban con cuidado la obra de toda la vida de su padre detrás de un vidrio protector, acompañada de placas que explicaban su historia y su importancia. Un periodista le preguntó cómo se sentía al ver el motor de su padre en un museo. Marcus reflexionó un momento antes de responder. Siento que por fin puede descansar, dijo. Ya no tiene que demostrar nada.
Existe, la gente sabe que existe. Eso es lo que mi padre quería. Pero Marcus no estaba descansando cuando cumplió 14 años. Había presentado su primera solicitud de patente, no para un motor, sino para un proceso mejorado de fabricación de catalizadores que hacía la separación del hidrógeno más eficiente y más barata. Thorne ayudó con el trabajo legal, pero la innovación era completamente de Marcus. Se creó una fundación a nombre de Raymond Williams, financiada con el dinero de los acuerdos de varias demandas y con las contribuciones personales de Thorne. Su misión era apoyar a inventores independientes, especialmente a aquellos que enfrentaban desafíos legales por parte de corporaciones consolidadas. Proteger la innovación y evitar que lo que le ocurrió a Raymond volviera a sucederle a otros. Diana dirigía programas de alcance comunitario a través de la fundación. Visitaba escuelas en barrios desfavorecidos. Hablaba con niños a los que les encantaba construir cosas. Les mostraba que la inteligencia no está determinada por el código postal ni por los ingresos familiares. Les contaba la historia de un chico de un vecindario como el suyo, que cambiaría el mundo por atreverse a hacer una pregunta que todos decían que era estúpida. Marcus daba clases ocasionalmente en la fundación cuando tenía algo concreto que compartir. Talleres de fin de semana donde adolescentes podían aprender sobre motores de combustión, termodinámica y la física de convertir lo imposible en realidad. Era paciente con las preguntas, nunca apresuraba las explicaciones. Jamás hacía sentir a nadie tonto por no entender a la primera. Recordaba lo que se sentía ser objeto de burlas por la curiosidad, por hacer preguntas que parecían ingenuas a quienes creían que ya lo sabían todo. El verdadero legado del motor, sin embargo, no estuvo en museos, patentes, ni en el trabajo de la fundación. Estuvo en las aplicaciones que comenzaron a surgir. Sistemas de generación eléctrica a pequeña escala para clínicas rurales en países en desarrollo. Generadores de respaldo que funcionaban de forma más limpia y económica que las alternativas convencionales. Motores marinos para embarcaciones pesqueras que reducían los costos de combustible en un 40%. La tecnología no revolucionó todo el sector energético de la noche a la mañana. Eso no era realista, pese al entusiasmo de los medios. Pero abrió nichos, creó alternativas, demostró que otros enfoques eran posibles. Obligó a las empresas establecidas a innovar o perder cuota de mercado. Abrió puertas que habían permanecido cerradas por monopolios corporativos. 2 años después de la demostración, Marcus visitó el taller de Mitchell. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería ver dónde había empezado todo. El taller se veía igual. Los mismos suelos manchados de aceite, la misma maquinaria pesada, el mismo olor a metal y diésel. Roy Brennan le estrechó la mano. El gesto fue torpe, pero sincero. El resto del equipo lo observaba. Habían visto la historia de Marcus en televisión. Habían leído artículos sobre la fundación, las patentes, las demandas judiciales. Sabían de qué habían sido parte, aunque en su momento no lo comprendieran. Tommy Preston se disculpó directamente, cara a cara, sin excusas, sin justificarse por no haber sabido más. Solo el reconocimiento de que había sido cruel con alguien que no lo merecía. Marcus aceptó la disculpa con la serenidad de quien ya ha superado el dolor. «Me enseñaste algo importante», le dijo a Tommy. «Me enseñaste que tener razón no es suficiente. Hay que serlo bastante fuerte como para seguir teniendo razón cuando todos te dicen que estás equivocado. Esa es una lección valiosa». El puesto 4 estaba vacío. El espacio donde había estado el bloque muerto había vuelto a ser una zona de trabajo normal. Pero Marcus aún podía imaginarlo allí. Podía recordar la primera vez que lo tocó, el olor del escape, el residuo cristalino que nadie más consideró importante. ¿Este motor funciona con agua?, había preguntado entonces, sabiendo incluso en ese momento que la pregunta era más compleja de lo que parecía. Sabiendo que los motores no funcionan con agua en sí misma, sino con aquello en lo que el agua puede convertirse cuando se la comprende correctamente y se la manipula con precisión. Se habían reído de él por esa pregunta. Durante años después, recordaría aquella risa como una humillación. Pero de pie en aquel taller vacío, como titular de una patente a los 15 años y la persona más joven en testificar ante un comité de energía del Congreso, Marcus comprendió que la risa no importaba. La pregunta había sido correcta. La curiosidad había sido válida.
La disposición a preguntar cuando no sabía había sido exactamente la cualidad que hacía posible la innovación. Su padre había muerto creyendo que había fracasado. Esa fue la tragedia. Raymond Williams nunca llegó a liberarse, pero Marcus se estaba asegurando de que el legado de su padre no fuera el fracaso. Era la prueba de que las buenas ideas no mueren. Esperan, sobreviven en cuadernos ocultos y cajas cerradas, y en la mente de los niños que heredan la curiosidad junto con el dolor. El motor nunca funcionó con agua. Eso era técnicamente cierto. Funcionaba con hidrógeno, separado del agua mediante procesos catalíticos y termodinámica. Pero, con mayor precisión, funcionaba gracias a la comprensión, a la voluntad de ver los sistemas de otra manera, al valor de hacer preguntas que hacían reír a la gente. Y ahora, porque un niño de 13 años había hecho una de esas preguntas risibles en un garaje lleno de hombres que creían saberlo todo, el mundo era distinto. No transformado de la noche a la mañana en una utopía, no revolucionado hasta ser irreconocible, pero distinto en pequeñas formas importantes que se acumularían a lo largo de las décadas. Marcus Williams salió del taller mecánico de Mitchell por última vez. Su madre lo esperaba en el coche. Ya no era el viejo Toyota dañado, sino uno más nuevo que ella misma había comprado con el dinero que había ganado haciendo un trabajo que realmente le importaba. El sol se ponía sobre el distrito industrial, pintando el cielo de naranja y púrpura sobre los almacenes y contenedores de carga. Marcus miró una vez más el edificio donde había sido burlado, ignorado y descartado. Luego subió al coche. ¿Lista, Diana?, preguntó Marcus, sonriendo. Sí, vámonos a casa. Y en algún lugar del espacio, entre lo que los motores son y lo que podrían ser, en el reino invisible donde vive la innovación antes de volverse real, el sueño de Raymond Williams, finalmente, de forma permanente e incuestionable, se convirtió en verdad. El niño que había preguntado por el agua le mostró al mundo lo que era posible, y el mundo, lenta pero inevitablemente, estaba empezando a escuchar. Así que aquí está la verdadera pregunta. ¿A cuántas otras mentes brillantes hemos descartado simplemente porque hicieron preguntas que no estábamos preparados para oír? Si esta historia te hizo pensar de otra manera sobre quién merece ser escuchado, dale a me gusta y suscríbete para más historias sobre personas que se niegan a guardar silencio cuando el mundo les dice que desaparezcan.